Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Están con todo aquí los muchachos de la murga, generando también el ritmo correspondiente en las gradas. Vamos a cerrar nuestra encuesta con un hincha más, un aficionado más allí en preferencia, Germán. Perfecto, Jorge. Dame un segundito. Llego justo contra uno que está acá parado. Amigo, ¿tu nombre? Ismael. ¿Qué opinión le merece todo lo surgido en torno a Cerro Porteño y a Jambor, sobre todo desde anoche? Y yo como juego fútbol amateur, respeto siempre a mi compañero. Y una falta de respeto para mí lo que hizo Jam. Para usted entonces cometió un acto de indisciplina y está bien el castigo. La decisión del técnico es concentrar, hay que concentrar. No sé por qué la diferencia. Es uno más al montón. Su representante este mediodía decía que él debería ser titular porque tiene jerarquía, tiene ascendencia sobre el plantel, que no tiene por qué ser suplente. Claro, él es titular número uno del puesto, pero si no tiene condiciones disciplinarias, tiene que ir al banco. Es un grupo y el grupo se respeta. Él como que pasó por encima del plantel, de los dirigentes, del cuerpo técnico. Para mí que sí, es una falta de respeto. Hay una cabeza que es el técnico y hay que respetar. Cualquiera sabe eso. Nosotros que jugamos fútbol, como se dice, partidos o a veces le respetamos al que dirige, ya sea en extra o en cualquier torneo. Se le respeta al técnico, hay que respetarle a la persona. ¿Para usted debería seguir en estas condiciones en Cerro? Ya cumplió un ciclo. No. Yo creo que la dirigencia tiene que hablar con Jan, tiene que reunirse y solucionar problemas porque tenemos difícil el domingo, creo que el clásico, y hay que ganar. Si ganamos tenemos que ganar contra Olimpia. Pero el respeto sobre todas las cosas. Muchas gracias. Dale. Era la palabra de otro hincha por acá. Este sí más crítico con Jan, Jorge. A diferencia de los otros. A diferencia de los otros, sí, este más crítico, es verdad. Darío, y a la vuelta ya los equipos aquí en el campo del Arsenio. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Completa tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Muy bien. Bueno, si revisas tu micrófono, Jorge, por favor. Bueno, vamos a regresar en instantes con los compañeros en la Allí, ¿qué tal? Ahí sí. Entonces es el micrófono de Jorge. Ahora sí, conecte. Vamos a cambiar ahí. Bueno, ahí sí. Mientras solucionamos con Marquitos por el otro lado. Aquí estamos, señores. Esperando por Trinidense, Cerro Porteño. Ya van los equipos en instantes al campo de juego aquí en cancha de Nacional, donde siguen ingresando los hinchas de Cerro Porteño. Los equipos van del terreno. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ahora sí, señores, dentro del terreno están Trinidense, Cerro Porteño, el árbitro del partido, José Méndez, con sus asistentes Darío Gaona y José Mercado, el cuarto juez Marco Franco, recordando que en el bar está Mario Díaz de Vivar y el asistente bar Hugo Martínez para Trinidense Cerro. En Bristol, solo por hoy, Aire Split, cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Día Itaú de Punto Farma los martes hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% con pago QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, esperando por Trinidense, Cerro Porteño aquí en cancha de Nacional. En lo previo, el comentario de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBT 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Buen ambiente en las gradas con todo lo que significa principalmente la presencia de la murga, la gente de Cerro, el ruido correspondiente. Siguen desde lo que tiene que ver con la capacidad del estadio. Hay todavía muchos espacios en la zona de las plateas. Hoy plateas, zona de graderías, como también la propia zona de las preferencias en cuanto al movimiento del hincha de Cerro que va llegando. Después de lo que significó ayer la paridad del conjunto de General Caballero dentro del desarrollo del partido en sí, con la situación propia ante Libertad. Y este empate que le permite a Cerro deberá ganar para ir recortando puntos
sin olvidarnos que el día domingo es el clásico, por eso también me parece algunas vueltas, como ser el caso de Brock, por ejemplo, al equipo principal allí en la zona de la defensa. Habría que ver si después ya se termina quedando él en la formación de Bernay. Hoy titularidad allí para Alfio Oviedo, otra novedad importante hoy en la estructura del conjunto azulgrana, titularidad hoy para Alfio Oviedo, un detalle no menor. Se habló mucho de que últimamente se estaba complicando por allí, por decir así las cosas, para el otro punta, para el otro delantero, para Diego Churín, que hoy estará en el banco de los suplentes. Por eso hoy arriba estará Cecilio Domínguez junto con Alfio Oviedo. Hoy estará Alfio de titular, pero también creo que tiene que ver mucho con el desgaste del último partido. Principalmente por eso va rotando algunas piezas, algunos ingresos, como la presencia de Jorge Morel de volante, que no es impensado porque es su puesto original allí en la posición de volante, después pasó a ser central igualmente en la estructura del conjunto de Cerro, anteriormente también jugando allí en Europa, en Guaraní de central, pero su puesto original es volante. ¿Por qué no? Hoy con el buen momento de Jesús, si Brock también llega a hacer un buen rendimiento, a estar bien, esta puede ser la dupla de centrales. Está el otro jugador que también, ¿por qué no puede jugar allí de titular, pensando un poco en lo que se viene? Y otros que vienen levantando su rendimiento, mirando un poquitito lo que se vendrá. Descanso también para el Pachi Carrizo, que hoy está en el banco de los suplentes, no hay titularidad para él, pero allí creería que tiene que ver mucho con la rotación propia y esta seguidilla de partidos que van teniendo los equipos, pensando un poco en el clásico y también en la posibilidad propia en un plantel rico, porque si miramos los nombres, tienen un rico plantel. El tema es que aprovechen aquellos que normalmente no tienen la posibilidad de ser titular, pero que los nombres tranquilamente pueden ser o no titulares dentro de algún equipo, como ser el caso de Carrascal, por ejemplo, que el otro día aprovechó muy bien su ingreso cuando no podía jugar Peralta, que hoy retoma titularidad Peralta. Está él, está Carrascal igualmente allí en el medio campo junto con el propio Morel, un nuevo medio campo de Cerro dentro de las variantes, dentro de ir oxigenando el equipo, con el detalle principal de lo que pasó con Jan, que es un detalle no menor. Hoy Miguel Mier salí ante la indisciplina, todo lo que pasó, todo lo que hablamos en la parte previa, con esta mirada puesta en Cerro y Triniense. Viene a hacerle un buen partido el otro día Olimpia. Veremos igualmente hoy qué tanta resistencia le puede dar al conjunto azulgrana. Es un rival complicado, difícil. Todo listo, todo presto. Esto arranca aquí en Barrio Obrero, pero en el Arsenerico, aquí es local triniense. Señores, mueve Trinidense, la orden del juez, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a César Benítez, que tiene el esférico sobre carril izquierdo. La salida rápida con Mendoza. Se le va la pelota a Mendoza, recuperando rápidamente Jiménez para Cerro. Pone el balón cerca del área con Alfio Oviedo. La marca de Ronaldo Báez. Va recuperando Morel para Cerro en su terreno. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la aceite hombre calidad Papasa. Buscando el colombiano Carrascal, tras el pase de Peralta, se equivoca Carrascal, no alcanza. El que llega a la pelota sobre la zona derecha es Luis de la Cruz para el conjunto vetridense. Se va mostrando el capitán del conjunto dirigido por Arrúa. Hablamos de Marcos Riveros por el medio. La pelota para Aríbalo, gana las alturas Morel, le va quedando a Morel. Ahora el de Cerro Porteño bajando con Jiménez, sale el Ciclón. Informa Personal Flow, conexión total. Liga de Campeones de Europa, Grupo A. En Turquía, Bayern Múnich le ganó 3-1 a Galatasaray. Y en Inglaterra, Manchester United superó 1-0 a Copenhague de Dinamarca. Saque de costado para Trinidense, cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Sacando la pelota desde el fondo, Sergio Mendoza para el conjunto de Trinidense. Se va mostrando Ayala por el medio ante la marca de Peralta. Mendoza levanta para arriba, lo golpea de cabeza. La pelota para Román. El balón le va quedando a Arzamendia, capitán de Cerro Porteño, sobre el lado izquierdo. Levanta el esférico para Cecilio Domínguez. Quita y marca con golpe de cabeza Juan Vera. Sale Trinidense. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lactocop, el sabor de la familia. Compra chorizos parrilleros de Upisa. Carga tu factura en upisa.com.py. Participaste en fabulosos premios mensuales. Al final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Upisa, calidad desde su origen. Quiere proponer fútbol en ataque el conjunto de Trinidense. Marca Ronaldo de Jesús para Cerro Porteño. La pelota le va quedando a Cecilio Domínguez todavía en su terreno.
argentino. Va el 10 de Cerro. Balón para atrás con el brasileño Eduardo Brot. Tiene con la zurda. Lanza por la derecha donde se muestra Enzo Jiménez. Intentando la salida rápida. Resbala Núñez. Va recuperando Ayala en campo de Cerro para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo, futsal FIFA. Marcos Rivero juega la pelota para Román sobre la zona derecha. Cerro lo espera Trinidense que propone fútbol en ataque. La pelota para el delantero Arévalo del conjunto de Trinidense. La marca en el fondo de Brod. Juega por abajo ahora con Moril. Moril para Arzamendia. Este con Brod. El brasileño se equivoca. Recupera antes que la pelota se vaya a un costado. Balón para Martínez. Va saliendo Cerro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único de Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mueve la pelota Carrascal para el conjunto azulgrana. Carrascal todavía en su terreno. El cafetero juega sobre la zona derecha. Allí aparece Ronaldo de Jesús tocando para Núñez. Núñez juega por abajo para Alfio Oviedo. Levanta la pelota. Atención sobre Enzo Jiménez. Corre. Atención Núñez por la derecha. Quiere ganar fondo de cancha. La marca de Mendoza. La pelota a un costado lateral. Balón que va a corresponder al equipo de Trinidense. Informa Personal Flow, conexión total. En Argentina, entretiempo en Santa Fe, Unión y Defensa y Justicia van empatando 0-0 del equipo visitante. Titular el paraguayo Rodrigo Bogarín. Saca Mendoza para Trinidense. Te presentamos los equipamientos Kiko Seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. El balón le va quedando al Beto de la Cruz. Cruzamiento de terreno, va al lateral derecho de Trinidense. Acelera Román que quiere ganar fondo de cancha. Ataca Trinidense, centro de Román. Pega en Arzamendia. Insiste la presión alta de Román sobre el capitán de Cerro, sobre Arzamendia que logra sacar con la zurda. La pelota viene arriba sobre Domínguez. No llega. El esférico en poder de Vera tocando en su campo Trinidense. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Juegue, le dice el árbitro del partido. El Beto de la Cruz que tiene la pelota en terreno de Cerro sobre la zona derecha. El balón le va quedando al zaguero Juan Vera, que días atrás le convirtió a limpia de cabeza. La pelota por el medio para el capitán Marcos Riveros. El balón le va quedando ahora a César Benítez. Lo cierto y lo concreto que tiene la iniciativa Trinidense y Cerro lo espera, niño. Sí, está en un plan de aguantar, de esperar en los primeros minutos. El que toca, rota, mueve la pelota Trinidense. Hasta aquí le está costando a Cerro la posición, es cierto. Arrancó recién el partido, se va acomodando de a poquito igualmente el equipo de Bernay. Va a sacar desde el fondo Moril para Cerro. Pasado de fútbol Álamos porque sigue fino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Va a la Núñez, carga Cerro. Quiso jugar para Alfio Oviedo que estaba pisando el área. La marca de César Benítez termina sacando el zaguero del conjunto de Trinidense. Agiliza Carrascal. Descarga fútbol para la Núñez por la derecha. La pelota le va quedando a Enzo Jiménez. Se apoya otra vez en Carrascal. El colombiano juega para Alfio Oviedo. Impreciso ahora Peralta. No pudo controlar la pelota delante de Cerro. Saca ya la para Trinidense. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida y que corre. Llevan empatando Trinidense Cerro 0-0. Seguro que le conviene seguro Chaco. Recordando de fondo Guaraní recibe Olimpia. Informa Personal Flow, conexión Grupo total. B de la Champions League en Francia, Lens y PSV empataron 1-1, mientras que en España Arsenal de Inglaterra derrotó a Sevilla 2-1. La pelota le va quedando a Marcos Rivero, capitán de Trinidense. Recaptura en el rebote Morel, jugando para Carrascal, otra vez para Morel. ¿Dónde coloca esa pelota Morel? Equivocado. Impreciso, el volante de Cerro le termina regalando a Zamudio. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pica Arévalo. Me parece que no había falta. El árbitro termina pitando la falta sobre Ronaldo de Jesús. Arévalo que fue a pelear esa pelota cerca del área. La explicación de Méndez que empujó, termina reclamando también allí de Jesús ya caído. La reacción de Arévalo me hace decir que sí lo termina empujando, no reclamó. Eso es importante, siempre a veces se reclama al jugador, como que le termina empujando. Estaba cerca del árbitro, terminó sancionando. Eso sí, por las dimensiones siempre nos parece como un poquitito más chico. Y eso que ya se agrandó el campo nuevo que tiene la cancha de Nacional, pero parecería que en el medio está todo muy cercano allí, los protagonistas en la zona central del campo. Ataca Cerro con Alfio Oviedo, atención cerca del área. Alfio levanta centro, pelota para Cecilio, saca de la cruz para Trinidense. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorrar
vas con Sudamérica Van, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Comienza a adueñarse de la pelota Cerro con Carrascal jugando por abajo para Mori. Lanza por la izquierda para el brasileño Brod que va a cruzamiento de Terrina. Pide para adelante el capitán del Ciclón Arzamendia. Lleva mostrando Cecilio Domínguez. Brod levanta la pelota arriba, se equivoca, recupera Ronaldo Báez. La pelota de Ayala, la salida de Tridense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Impreciso Cerro, mitad de terreno con Brod, con penalta. Termina cometiendo falta Enzo Jiménez. La infracción sobre Mendoza. Pita el árbitro del partido. La falta sobre Mendoza. Estilo libre en su campo para Tridense. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único Sporting. Pasate de salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Vera y la salida de Tridense, pone la pelota para Arevalo. Va el delantero del conjunto, dirigido por Arrua, no alcanza. Llega la pelota Martínez, arquero de Cerro. Pide a sus compañeros que vayan al frente, es lo que reclama el arquero de Cerro Martínez, que saca desde el fondo, juega con Brota, saliendo el Ciclón. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Paper, mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ronaldo de Jesús y la salida de Cerro, pelotazo largo, imposible de llegar para el Fioviedo. Termina controlando la pelota Víctor Zamudio, arquero del conjunto de Trinidense. Hasta aquí llegamos al minuto 8, señores, de partido. Primera etapa, muy poco de fútbol. 0-0 empatan Trinidense Cerro. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Comezán y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de Comezán y la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Enzo Jiménez encuentra la pelota, mete la diagonal, carga el equipo de Cerro Porteño. ¿Qué pasó? Falta de Pablo Ayala sobre Enzo Jiménez. O es Peralta el que está sentido, Germán. Es Peralta el que está en el piso. Tiro libre que corresponde a Cerro. Informa Personal Flow, conexión total. Más de la Champions League Grupo C. En Portugal, Real Madrid le ganó 2-1 al Sporting Braga, mientras que en Alemania, Napoli se impuso 1-0 al Unión Berlín. Es tiro libre para el Ciclón. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Atención con este tiro libre, 3/4 de terreno, 12 la barrera, le va a pegar a Arzamendia con la zurda. Está para pegar Cecilio Domínguez con la pierna derecha, van los agueros de Cerro. Hablamos de Ronaldo de Jesús de Brod. Dentro del área también está el Fioviedo. Vino centro de Arzamendia, pelota arriba, Brod hasta de cabeza. No llega, Peralta alcanza, insiste Cerro, la pelota le va quedando a Cecilio. Baja la pelota para Arzamendia, busca Cecilio Domínguez, alcanza a ganar fuera de cancha, quiere colocar centro, encaró, escapó de la marca de Mendoza, la pelota dentro del área, va Cecilio, el disparo al arco, bloquea, atención, es Fernández, penal para Cerro, mano de Fernández, inocente, lo del delantero de Trinidense que venía colaborando en defensa. Cecilio coloca centro y pega en la mano. Hubo un empujón de Fernández, me va a decir el niño, penal para Cerro, niño. Sí, para mí le terminan trabando esa pelota allí en el pie derecho, por eso termina con una barrida que a mí me dejó la duda por la posición. Estaba saliendo Cecilio, si es dentro o fuera del área. Dentro del área pita el árbitro, pero a mí me quedó la duda desde la zona de cabina. Lo tenía muy cerca también allí al asistente. Me va a decir Gerardo, con toda la seguridad del mundo, Dentro. Méndez pitó adentro. Y es que se ve Y es Gerardo muy adentro, dudoso, ¿verdad? para mí dudoso, Jorge, para mí no hay penal. Dudoso. Pero fue la barrida, ¿verdad? Sí, en la barrida. La barrida en contra de Cecilio. Cuando intenta patear, hay un bloqueo allí que creería que se va a terminar por analizar. A mí me dio esa sensación que Cecilio estaba saliendo, Cecilio, pero habrá que ver después la posición final si se termina por analizar. No dudó José Méndez, sancionó penal y le va a pegar Cecilio. En principio tenía la pelota Enzo, pero se adueña de esa pelota Cecilio. No sé si hay una reiteración nuevamente de la jugada, Gerardo. No hay, Jorge, solamente la que acá te mencioné. Bueno, entonces está todo ok. Penal para Cerro y le va a pegar Cecilio. Desde Control alentamos al juego de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los llevar. Ama como vos. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Tegua. Ventas al 600-751. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Atención, señores, tiene la chance de convertir Cerro con Cecilio Domínguez.
Penal para el Ciclón. Retrocede unos 5 pasos, levemente inclinado al lado diestro Cecilio Domínguez. La orden de Méndez, agazapado Zamudio. ¿Viene o no? ¿Viene o no? Atención, va Cecilio. Va el 10 de Cerro. Apunta Cecilio, tira. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, gol de Cerro, gol de Cecilio. Gol de Domínguez, Cecilio. Cecilio Domínguez de tiro penal. Disparo colocado por abajo contra el poste derecho de Zamudio, que se inclinó al otro lado. Fue al caño izquierdo el arquero de Trinidense, colocando totalmente bien el disparo de Cecilio Domínguez, señores, para que Cerro pase al frente aquí en cancha de Nacional, para que Cerro esté recortando distancia con relación al puntero Libertad. Salta, canta, baila, celebra el público de Cerro aquí en cancha de Nacional, señores. Fecha 16 de clausura. Hacia el frente el Ciclón. Trinidense 0, Cerro 1. Cecilio Domínguez para Cerro. Y todo arrancó con la jugada de Cecilio Domínguez. Ese 1-2 y abajo esa barrida, porque Cecilio le gana a Mendoza, hace el 1-2 y le terminan barriendo en la zona baja con un patadón. Llega a destiempo allí el hombre de Trinidense. Ahora van y le reclaman todos al árbitro, pero en la realidad la sanción de que se dio la falta, se dio la falta. A nosotros nos había quedado la duda en cancha si era adentro o fuera, pero siempre fue dentro del área, digo. No tuvo ninguna duda dentro de ese momento de la ejecución José Méndez, y fue Fernández, el juvenil Fernández, el que se lanza de tiempo, y después toda la experiencia de Cecilio Domínguez. A él le hacen la falta, es más, él fabrica esa jugada previa al penal y él termina anotando. Se acuesta al poste izquierdo Zamudio, tira cruzado de muy buena forma el 10 de Cerro Cecilio Domínguez. Gana en Barrio Obrero, aquí en cancha del Arsenio Rico. Gana la visita, gana Cerro 1-0 Trinidense. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Señores, sale Trinidense buscando el empate. ¿Qué reclamaron los futbolistas de Trinidense cuando convirtió Cecilio, Germán? Justamente la sanción del penal, porque consideran que fue injusta, que fue una jugada accidental y que ni siquiera llegó a tocarlo, al menos con intención, el jugador de Trinidense, y criticaron que ni siquiera se haya tomado unos segundos como para analizar mejor. Pero fue falta. Llega a destiempo Fernández. A mí me había quedado la duda si fue dentro o no del área, pero fue dentro del área claramente. Lo gana Cerro 1-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota le va quedando por la derecha a la Núñez, cruzando mitad de terreno. Carga Cerro, que busca el segundo. Va cortando en la marca, cruzando bien Mendoza. Frente a un costado, saque de manos para Cerro. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica corraje. Trinidense 0, Cerro 1. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Está ganando el Ciclón por la cuenta de un gol contra cero con el tanto de Cecilio. La pelota de Domínguez, entregando para Enzo Jiménez, corre Morel, pone la pelota cerca del área, ahora con Alfio Oviedo, otra vez con Morel. Morel descarga fútbol sobre la zona derecha para el lateral Alan Núñez. No hay falta sobre Enzo, que queda en el piso, sale Trinidense. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga Trinidense, empate en camino, vino, gol, 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 gol de Trinidense, Trinidense lo empata Joel, lo iguala Román. Joel Román con golpe de cabeza, se metió bien por la izquierda Sergio Mendoza, ganó fondo de cancha, metió la diagonal, el centro al área, se durmieron los águilas de Cerro. Bien, gracias, dice Joel Román, testazo por vaso esquinado contra el poste derecho de Martínez, que no reacciona. Era imposible llegar a esa pelota que iba bien direccionado, bastante esquinado el testazo de Román, a pesar del reclamo de todos los integrantes de Cerro que venían protestando una supuesta falta sobre Enzo Jiménez en el inicio de la acción del gol de Trinidense. Empata el equipo de Trinidense, lo hace Joel Román aquí en cancha de Nacional. Fecha 16 de clausura, Trinidense 1, Cerro 1, Joel Román para Trinidense.
Trinidense. Rápida reacción de Trinidense, que había arrancado bien el partido con la tenencia. A Cerro le estaba costando un poquitito hasta que encuentra ese penal, la buena jugada de Cecilio, la barrida. Definitivamente no va a ser un rival fácil para el cuadro azulgrana después de lo que fue el otro día el rival Resistencia. Bien aquí en el posicionamiento, en el desmarque. Se durmieron un poco en el fondo los centrales entre de Jesús Brock. Allí apareció el cabezazo letal de Román. Y rápidamente, así como recibió ese penal de Cecilio Trinidense, iguala el equipo de Trinidad. Aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Di Condase de local y Trinidense. Esto está 1-1. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Buscando el segundo Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se me llama 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo. Escucha al FIFA. La pelota del muy buen lateral izquierdo de Trinidense. Mendoza que juega por abajo. Va Aríbalo de espaldas al arco. Aríbalo encarga, escapa de Ronaldo de Jesús. Atención que carga el delantero de Trinidense. Pone la pelota para Román. La marca de Arzamendia que encarga, escapa de la marca de Román. Busca por el medio Peralta. No hay falta. Recoge Rivero. Sigue insistiendo Trinidense. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Fortín. Pásate ya Salud Protegido. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Falta de Román sobre Domínguez que se va recuperando. Tiro libre que corresponde a Cerro. Informa Personal Blue. Conexión total. Repasando aquí en Colombia, Atlético Huila con Blas Díaz en todo el compromiso de visita. Cayó 1-0 ante América de Cali. Cerca de los 19, primera etapa aquí en Barrio Obrero, en cancha de Nacional Trinidense. Cerro empatan 1-1. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Sí, Germán. Para tener en cuenta, datito como para mirar el superclásico. Carrascal es el único que tiene 4 tarjetas amarillas, está en Capilla, Cerro Porteño es el único en el plantel azulgrana. Pelota de Ronaldo de Jesús, descargando ahora por el medio para Peralta. ¿Qué pasó? Estaba en posición adelantada. Domínguez no participa. Saca desde el fondo de la cruz para Trinidense. Electroban cumple 16 años. Aires Austec 12.000 BTU, 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, centrales y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mocones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Un descuido importante en la zona defensiva de Cerro. Primeramente ese sector derecho, allí donde se conectó muy bien Mendoza con la presencia de Ronaldo Báez, que ya el otro día a Olimpia le había generado muchos dolores de cabeza. Le ganan bien a Alan Núñez el centro y a espaldas de Jesús y a propio Arzamendia. Apareció allí el empate trinidense con ese cabezazo de Román. Esto está igualado aquí en cancha nacional. Es córner para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Arzamendia. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Natural de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. La orden del juez, carril izquierdo, arco de la zona sur, tiro de esquina para Cerro. Arzamendia levanta centro. Rivero golpea de cabeza, despejando el capitán de Trinidense. Recupera Ronaldo de Jesús. Baja para Cecilio Domínguez, cerca lo tiene Arzamendia. Domínguez prefiere colocar el centro. La pelota al borde del área para Enzo Jiménez. Quiere colocar el balón al área. Prefiere el mano a mano con Mendoza. Va Enzo Jiménez, amaga con ubicar el centro. Pase corto ahora para Alan Núñez. Saca de la cruz para el equipo de Trinidense. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia, corre, Jorge. Van empatando Trinidense, Cerro 1-1. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Mañana se cierra esta fecha 16 con Resistencia Luqueño. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganarlo cambia todo. Split Tokio de 12.000 BTU, 224.000 guaraníes. La primera con tu aguinaldo. Comprar 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Bajando bien Brod, el balón sobre costado izquierdo para Arzamendia que cruza mitad de terreno. Carga Cerro con Arzamendia. Eleva centro bastante amplio. Atención, Enzo Jiménez de cabeza definió mal. Intentó Jiménez, le pegó mal de cabeza lejos afuera. Tiro de portería para Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Préstamos personales de Bancop, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Bancop, un banco para todos. Fue buena aquella proyección sobre el perfil izquierdo, el centro, pero le salió cualquier cosa el cabezazo allí a Enzo Jiménez, que antes que cabecear parecería como que le puso la cabeza nada más al balón allí. Era buena la llegada de Cerro, pero sin dirección.
la situación de parte de Jiménez de cabeza. Saca Riveros para Trinidense. Ecopetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del rally, el Chaco 2023, gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Ecopetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecía. Ferro Parecía, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Sigue insistiendo Zorro con Enzo Jiménez, va al ciclón con Jiménez que pisa el área. Atento Zamudio, tras el centro de Arzamendia. Zamudio, el arquero se queda con la pelota. Se venía quejando de una supuesta falta de la Cruz. El árbitro le indica que se levante. Pelota para Trinidense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. En la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renova tu póliza y acumula cupones. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Saque de costado y es cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Jugando Mendoza sobre costado izquierdo, cerca lo tiene a Pablo Ayala, buscando arriba al delantero, en las cercanías del área de Cerro, resbala, va al piso Fernández, no hay falta, cruza Bro, dejando para Morel, Morel impreciso, se equivoca, otra vez lateral en campo rival para Trinidense. Poner Vistón en el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, aplica todo shampoo, Vistón y tecnología en lubricación. En San Justo de Hierros tenemos perfiles plancheo las chapas, San Justo de Hierros, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembe. Saliendo el arquero de Cerro Porteño Martínez cuando se iba metiendo Fernández. Martínez atrapa la pelota cerca, lo tiene Morel. Va a dividirla finalmente el arquero de Cerro que ahora baja la pelota. Salida para el ciclón. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 0983459-139 en proven.com.py. Ecolo y Coité. Slot del Sol Online. Si te registras con el código de 20.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono. Bienvenida. Reclaman una supuesta mano de Juan Vera. El árbitro está cerca, deja seguir. La pelota en poder de Morel, descargándole frico para el colombiano Carrascal, el cafetero. Juega por la izquierda para el capitán Arzamendia. Se equivoca Arzamendia. Va recuperando en el rebote el Beto de la Cruz ante la presión de Cecilio Domínguez. Va Cierro, busca de desnivel el partido 1-1. Despeja de la Cruz, pega en Cecilio, no. La pelota en un costado lateral en campo rival para Cerro. No, reaccioname, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Decide bienestar y certeza exigir. Alfio tira, vino, está, gol, 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 gol de Cerro, gol de Cerro Porteño, gol del Ciclón, gol de Enzo Jiménez, sorpresivo el giro allí de Alfio Vido dentro del área. Como un pivot de fútbol de salón, aguantó la embestida de Juan Mira, logró girar, sacó el disparo con la zurda, Zamudio cede el rebote y venía pescando Enzo Jiménez, atropella, empuja con la pierna derecha, el fondo del arco de Trinidense, vuelve a adelantarse Cerro, aquí en el Arsenio Rico, señores, jornada 16 del torneo clausura, gran acción personal de Alfio Vido, convierte Enzo Jiménez, Cerro pasa al frente, Trinidense 1, Cerro 2, Enzo Jiménez para el Ciclón. Monumental. En toda la obra previa de la acción, sin duda es un mérito importante de Alfio Oviedo, porque él gana el espacio, él genera la situación, el tiro complicado, y hablando de tiro también, Zamudio, que termina siguiendo el rebote allí en el área chica, en un lugar donde en principio no debe equivocarse, entre comillas, el arquero. Puede pasar errores humanos, sin duda dirían por allí, pero es cierto, estaba pescando, atento, listo, presto Enzo Jiménez, que ya había avisado en la anterior con un cabezazo que pasó relativamente cerca, alguna más. Esta vez sí, estaba en el momento preciso, oportuno, después de esa muy buena jugada de Alfio, el rebote de Zamudio, se aprovecha Enzo Jiménez, y es el segundo a subir a nada en el Arsenio Rico. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea por Trinidense 1, Cerro 2. Seguro que le conviene seguro Chaco. Monumental. ¿Quién está en el piso en Trinidense? Benítez, César Benítez hace el choque con Jorge Morel. Morel se disculpa con Benítez, charla con el asistente. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Informa personal Flow Conexión Y Total. terminando el repaso de la Champions League, grupo D en Italia, Inter le ganó al Salzburgo por 2-1, mientras que en Portugal, Real Sociedad le ganó 1-0 a Benfica. Habrá pelota para Trinidense. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venidas en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando.
La pelota le va quedando Marcos Riveros, capitán de Trinidense, descargando fútbol para Juan Vela. Cruzamiento de terreno, aplica el freno. Retrocede de vuelta con Riveros. Para atrás con Zamudio. Toca en su campo Trinidense. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Bajando Arévalo para Fernández. Atento el arquero Martínez de Cerro Porteño. Se queda con la pelota. Pide por la derecha Ronaldo de Jesús. Por la izquierda París, el brasileño Brod. Busca la salida Cerro. Prueba Clansol y omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Blasca. Nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, parque, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Morelli, la salida del Cerro Porteño. Pone el balón por la derecha para Ronaldo de Jesús. Descarga para el otro zaguero del Cerro, el brasileño Brod, que tiene con la zurda. Pide el colombiano Carrascal. Por el medio se muestra Cecilio Domínguez. ¿Qué hace Brod? Retrocede con Martínez. Va tocando Cerro Porteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. Marcos Riveros para Mendoza, que levanta para Ronaldo. Va esa atención, corre Ronaldo, va desencaró, escapó, está el empate, vino. Gol en contra, gol. Gol de Trinidense, gol en contra de Eduardo Brod. Ahora qué fácil. Se metió Ronaldo Báez sobre el costado izquierdo. Le ganó de manera práctica a Ronaldo de Jesús en el mano a mano. Ganando fondo de cancha, cruzando el centro. Esa pelota era para Arévalo en todo caso, para Fernández. ¿Qué hace el brasileño Brod? En su afán de sacar el esférico al fondo, el córner. Envía en propia meta. La pelota al fondo del arco de Martínez, que no pudo hacer absolutamente nada. Señores, gran primer tiempo aquí en Barrio Obrero, en cancha de Nacional. Vuelve a empatar Trinidense. Lo hace Eduardo Brod en contra. Trinidense 2, Cerro Porteño 2. Monumental. Gran proyección nuevamente de Mendoza. Por esa zona vino el primero de Trinidense y el segundo, casi como un calco en la jugada. Es cierto, para el gol fue el pase de Mendoza, ganando ese perfil izquierdo para Ronaldo Báez. Y ahora nuevamente la presencia de Ronaldo, que está haciendo un buen partido, con Mendoza otra vez sobre ese perfil izquierdo. No pueden detener a todos los jugadores de Trinidense sobre ese sector. Está complicado en la marca Alan Núñez por ahí, el centro, buscando la presencia de Arévalo, alguien que acompañe. Y en su intento de despeje no pudo Brock, terminó empatando contra su propio pórtico de esta manera. Y siendo bastante picante Trinidense sobre el perfil izquierdo del ataque, llega este tanto, llega a la paridad después del autogol del brasileño. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. Es pelota para Cerro. Juntos llevamos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único es Fortín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. La pelota del Beto de la Cruz, presión a de Cecilio Domínguez de la Cruz, no se complica. Deja para atrás con el arquero Zamudio, que saca con la zurda. Balón de arriba para Mendoza, descando para Ayala. Atención que carga Trinidense, pica Arévalo para el tercero. Arévalo ante Brod. Encaró Arévalo, perdió tiempo. Juega por abajo ahora para Fernández, apunta. Le queda el gol, Arévalo tira. Notable el arquero Martínez. Martínez salva el arco de Cerro Niño. Y Brog está complicado, que alguien le avise que ya arrancó el partido. Entre el autogol, hace rato le ganaron las espaldas, está lento en esta Arévalo, que tiene buen físico, ganó bien, peleó, luchó, le quedó esa pelota allí a Báez, sacó el derechazo, buena respuesta de Martínez, cerquita del tercero Trinidense. Aguárdame Darío, que va Trinidense con el centro de la Cruz. Otra vez Brote la falla, le queda Ronaldo Báez, busca el tercero Trinidense, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Empatan Trinidense, Cerro 2-2. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Pelota para el Ciclón. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. El viernes se pone en marcha la fecha 17 que contempla el Superclásico, señores. El viernes Tacuarí, General Caballero. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Short Beef, carnes 100% chaqueñas. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albi Roja en Chile. Completa tus datos y subí la foto a tu factura en shell.com.py/Albi Roja. ¿Qué se le cayó a Alfio Oviedo, Germán?
Es la cinta con la cual sostiene la media, en la parte de la canillera. Pelota en su terreno para Trinidad. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Aquí llega Mendoza, saca el disparo con la zurda, pasó lejos del arco de Martínez. Tiene muchos inconvenientes Cerros en defensa. Va a sacar desde el fondo Martínez para el Ciclón. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Eduardo Brotini, la pelota en la salida para Cerro Porteño, descargando con el arquero Martínez que lanza sobre la derecha. Allí se muestra Ronaldo de Jesús con el esférico. Encara y escapa de la marca del delantero Fernández. Balón arriba para Enzo Jiménez. Gana las alturas. La presencia ahora de Juan Vera. Colabora Mendoza. No puede evitar el lateral. Pelota cerca del banderín del lateral para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando al tercero el Ciclón. En Punto Farma durante octubre donando una peluca turbante tenés 25% de descuento directo en tus compras y más. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Levanta centro Alan Núñez, la pelota de Alfio Oviedo, el disparo de Carrascal, qué golazo hizo. Gol, 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 gol. Porteño, gol del Ciclón, gol con aroma a café, que golazo del colombiano de Rafael Carrascal, que viene de convertir de un golazo justamente en el partido anterior de tiro libre. Resistencia, vuelve a repetir ahora frente a Trinidense. Alfio ganó dentro del área, bajando bien esa pelota y a la carrera Rafael Carrascal con la pierna derecha al ángulo diestro de Zamudio, que no puede hacer nada, señores. ¡Qué golazo hizo el colombiano Carrascal! Gran primer tiempo aquí en el Arsenio Rico, donde ya tenemos 5 goles, señores. Fecha 16 del clausura. Trinidense 2, Cerro Porteño 3. Golazo de Carrascal. Monumental. Tremendo rechazo, un bombazo allí del colombiano, del parcero Carrascal. Reclaman los de Trinidense una supuesta falta en ese salto, el despeje y al borde del área grande. Estaba atento, listo Carrascal, que parecería decir, si no es golazo no vale. El otro día de tiro libre, un bonito tanto, y ahora este tremendo derechazo al ángulo derecho de Zamudio. 5 goles ya en el partido, el tercero de Cerro, un verdadero derechazo, golazo de Carrascal, es el tercero azulgrana. Momento del golazo. 33 minutos, primera etapa. Gana el Ciclón 3-2. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Compra chorizo parrilleros de Upisa, carga tu factura en upisa.com.py. Participaste fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Upisa, calidad desde su origen. Canta el público de Cerro. Atención que va Ayala dentro del área. La pelota para Mendoza. Busca el empate Trinidense. Le queda el gol a Ayala. Fortuna marca de Peralta dentro del área de Cerro, sacando esa pelota. Fue al piso Ayala. ¿Qué dice el árbitro? Falta. La falta de quien Enzo Jiménez sobre Ayala. Tiro libre para Trinidense. Con productos de calidad para cuidar desde adentro. Lactocop, el sabor de la familia. Colócale a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que ecoseguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia Jorge. Cerro 3. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Pelota para Cerro en su campo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzan siempre con Kenton. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Va a sacar desde el fondo Ronaldo de Jesús, tiro libre que corresponde a Cerro. Va a despejar el seguido del Ciclón. Unixal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales de la María Capitán, Agua, Coronel, Ovión, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Garapeguay, Pilar, Unixal. Asado y punto en Álamos, porque si defino es Álamos, distribuye y presenta frutos de los Andes. Pablo Ayala levanta la pelota para el juvenil Fernández, delantero de Trinidense, por donde mete la cabeza. El balón va quemando a Carrascal. La pelota en poder de Peralta, pierde el volante de Cerro. Recapturando César Benítez para Trinidense, levanta por la derecha para Joel Román. La marca de Arzamendia, mete la cabeza. Recaptura
altura, atención, Marcos Riveros juega por abajo para Román, ataca Trinense, la pelota de arriba, lo saca el brasileño Brot para Cerro. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rombo CCA 500, renovando tu póliza de seguro vehicular. Te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rombo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Estilo de portería para el equipo de Cerro Porteño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par 51 años de fortaleza y crecimiento. Jugando, señores, el arquero Martínez de Cerro Porteño entrega para Brot, otra vez para Martínez. Saca Martínez, la pelota viene arriba, tiene destino de Cecilio Domínguez. Anticipa y termina sacando de la cruz con golpe de cabeza. Se va metiendo en ataque Núñez para Cerro. Pica bien por la derecha, le cierra el camino Benítez. Saca el zaguero de Trinense. Los martes ahorras con Sudamérica Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% reintegro con pago vía QR. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Batería aparta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Batería aparta un golazo. Y saque de manos para Trinense que busca el empate. Gana Cerro 3-2. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se vete en la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo. Escucha al FIFA. Ya que estábamos hablando de la fecha 17. Atención que va Román, disparo al arco. Afuera. Afuera, increíble lo que acaba de desperdiciar Román, solo frente a Martínez. Muchas dudas en el fondo de Cerro, confusiones entre Ronaldo de Jesús Brod, casi lo aprovecha Romaniño. Muchas dudas, la verdad. Varios inconvenientes, ya está pasando la zona defensiva de Cerro. Otra vez el perfil izquierdo. La proyección allí de Mendoza, el trabajo de Ronaldo Báez, le está hiriendo y mucho a Cerro sobre el sector derecho. Allí no está resolviendo la marca en esa zona. Le volvieron a llegar allí, le cascoteó el rancho, como dirían anteriormente. Estuvo cerca, no tuvo la puntería necesaria de Román, pero así como Cerro hace goles, también está con muchas complicaciones hoy en defensa en esta tarde-noche el equipo de Bernay. Es pelota para el equipo de Trinense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste Pack Fortin, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cierra Morel, la pelota le va quedando a César Benítez, pone el esférico por la izquierda, allí busca Mendoza, la marca del futbolista de Cerro Porteño, Alan Núñez, que termina despejando con la derecha, va recuperando Riveros, es pelota para Trinense en ataque. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomesa, ni 3 variedades tradicional picante y calabresa, pan de Acomesa, ni la combinación perfecta para tus asados. No puede Morel ante Román, encaró Román, tira, pega en su compañero, en Arevalo busca Ronaldo Báez, la marca de Ronaldo de Jesús, colaborando Enzo Jiménez, sufre Cerro en defensa, buscando la pared del conjunto de Trinense. Tenemos 39 en la primera etapa, está ganando Cerro 3-2. Informa personal Flow Conexión total. Cuarto gol del colombiano Rafael Carrascal en Cerro Porteño, le anotó al luqueño Emiliano Resistencia y el actual. Busca el empate Trinense. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el ahorrazo. Con la arte división podés hacer adelantos en efectivo. Pica Cecilio, guardame Darío, a Cecilio, tira, qué mal le pegó Cecilio. Le termina regalando esa pelota a Samudio Niño. Sí, porque un balón largo para Cecilio, se enredó allí en el fondo Juan Vera, el central de Trinidense, como que se apuró un poquitito, ya no tenía mucho aire para correr con la pelota Cecilio, entonces se animó a un disparo de media distancia, pero terminó siendo un tirito a las manos del arquero de Trinidense. Igual interesante comienzo de partido, sin duda, aquí con 5 goles, emotivo primer tiempo, ¿cierto? Uno puede ver los errores defensivos, todo lo que quiera, pero hasta aquí con goles, con emociones, este primer tiempo del Arsenalito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa de estilo campo, tu parrilla preferida, Enrique Jorge. Trinense 2, Cerro 3. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Sacando Román para Trinense. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa. Por los Amaneceres Paraguayos es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La pelota de Marcos Riveros pone el esférico por la izquierda para César Benítez. Va Benítez, juega por abajo para Ronaldo. Va, encara y escapa de la marca de Alan Núñez. Le cuesta la marca a Cerro por sobre todas las cosas en el sector derecho. Se va metiendo Ronaldo. Va, saca Núñez, saque de mano cerca del banderín para Trinense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le queda Arevalo dentro del área ante la marca de Morel. Puntea Morel, es córner para Trinense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó? El
árbitro dice córner, pero termina el asistente levantando el banderín. Posición adelantada de Arévalo. Es pelota que corresponde al conjunto de Cerro. Desde Control alentamos al cuidado y diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control nos llevar. Ama como vos. Cerámica Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Agua. Ventas al 600-751. Cerámica Agua, 100% pasión. Va a sacar desde el fondo Martínez, arquero de Cerro. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota le va quedando, Arévalo pica sobre costado izquierdo, el mano a mano que le va a proponer a Ronaldo de Jesús cargando el equipo metridense. Balón colocado para Ayala, interviene por el medio, sacando Morel, termina despejando el volante de Cerro. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va Cerro por el cuarto con Carrascal, pone la pelota cerca del área para el lateral. Alan Núñez quiere ganar a fondo de cancha, fue el piso, no hay falta. Que se levantó el inicial al árbitro del partido ante el reclamo generalizado de los hinchas de Cerro en la zona de preferencia. Gana Fernández por arriba. Brot en la marca, se apoya del arquero Martínez. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche seguras, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Si sos afiliado a la Caja Motor y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactiva tu jubilación, más info al 218-4000. Caja Motor. El sábado Nacional Ameliano Guaraní recibe a Guaireña, fecha 17 de clausura. Electroban cumple 16 años, TV Smart HD Play de 32 pulgadas a tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, sede central y sucursales en San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quién está caído en Cerro, Germán? Cecilio Domínguez se siente en el muro izquierdo, ya se va reincorporando el volante ofensivo del Cerro. Ya se recupera Domínguez, va a continuar el fútbol cerca de los 43, gana Cerro 3-2. Informa personal Flow, conexión total. Cerro está a 7 de Libertad en la tabla, 30-37, y con esta derrota Trindiense se expone a perder el último cupo a la Libertadores. Si Guaraní gana o empata ante Olimpia. Está cargando Jiménez, avanza Cerro, que dice el asistente que habrá tiro de portería para Trinidad. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. Centro Inmobiliario contigo desde 1994. César Benítez ante la presión ejercida por Alfio Oviedo, termina sacando el zaguero metridense, la pelota por el medio para Enzo Jiménez, otra vez Benítez de cabeza, anticipa Ronaldo de Jesús, la marca de César Benítez, descarga para Ronaldo Báez, termina despejando Núñez, la pelota se va a perder a un costado, es lateral, agiliza Mendoza para Trinense. Ingresa a www.apuesta.le, aposta, la ganar lo cambia todo. Split Tokio, 12.000 metros cubotados, 124.000 guaraníes, la primera con tu aguinaldo, comprar 021-238-6.600, Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Arévalo pisa al área, avanza Trinense, saca desde el fondo, Peralta para Cerro, contragolpea al Ciclón, acelera Peralta, lo tiene a Jiménez solo por la derecha. Muy fuerte el pase de Fabricio Peralta, venía reclamando una falta, era imposible de llegar a Enzo Jiménez. Niño. Sí, después se termina lamentando el propio jugador de Cerro, como que le tocaron de atrás, pero la verdad se apresuró allí Fabricio Peralta, que había robado bien la pelota, ganó un par de metros y después fue malo el paso buscando la presencia de Jiménez. Muchas indicaciones de Bernay, sigue siendo el sector más utilizado hasta aquí, el sector izquierdo del ataque trinidense, que va por el empate. Carga Mendoza, la pelota para Ronaldo, va dentro del área, centro. No puede Román, saca Domínguez para Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera Concepción. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor. Consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia, Jorge. Trinidad 2, Cerro 3. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, vamos hasta los 48 en esta etapa inicial. Pelota para Trinense. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del rally. El Chaco 2023 gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Román gana fondo de cancha, se arroja al suelo, despejando Arzamendia. Román en el rebote, centro para Arévalo. No pudo conectar de cabeza. Termina despejando Enzo Jiménez para el equipo azulgrana. La pelota para Alfio Oviedo. La marca del Beto de la Cruz. Jugado Trinense, tratando de emparejar el partido.
partido. Le va quedando a Beira. Quiere el empate trinidense. Fracción Parques de Cordillera, entra directa, cupé cuotas desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de SEA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentí la confianza. Allá la reescritura para Trinidense, descargando para Mendoza. Encaró y escapó de Jiménez, centro, pelota para arriba, lo atento el arquero. Atento Martínez, se queda con la pelota, niño. Y de nuevo en el perfil izquierdo, el de mayor protección, del mayor peligro, sigue siendo ese sector izquierdo. Mendoza, que gana bastante por allí. Sergio Mendoza, el propio Ronaldo Vaz, hacen lo que quieren los laterales y volantes sobre ese perfil izquierdo. Enzo Jiménez no marca. Peralta, que viene a ayudar también allí, está complicado. Alan Núñez lo mismo. Está sufriendo Cerro sobre el sector derecho. Pelota para el Ciclón. Ponele pistón al rendimiento en tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, bloca todo shampoo, pistón y tecnología en lubricación. En San Justo y los tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuo socorro en redes sociales San Justo y Hierro. Le queda poco a esta primera etapa donde va ganando Cerro por la cuenta de 3 goles contra 2. César Benítez descargando para Mendoza. Mendoza juega por abajo otra vez con Benítez. Pide Marcos Riveros, el capitán de equipo de Trinidense. Tiene el esférico, busca el empate Trinidense. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence S.A. al 0983459-139 en provence.com.py. Écolo y Coité. Slot del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. 40 segundos y termina la primera etapa con Trinidense, que va con todo por el empate. La pelota en campo de Cerro Porteño con el Beto de la Cruz jugando para Marcos Riveros. Riveros pone para Juan Vega, mitad de terreno, campo de Cerro. Balón que le va quedando a César Benítez, que también se aproxima al área del Ciclón. Benítez coloca por la izquierda. Allí tiene Mendoza. Va a colocar el centro. Prefiere el pase corto. Cierra Jiménez, saque de mano cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Es la última pelota de la primera etapa. Lo sabe Mendoza, que va a elevar el centro al área. Balón para Arevalo. Bajó bien de cabeza. No está Ayala. Saca Carrascal para Cerro. Nueva Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más Rexona te protege. Decide bienestar y certeza sin impacto. Más de 40 años llevando energía al país. La cobertura en el fondo de Arzamendi. El árbitro ya está mirando que su cronómetro va a terminar la primera etapa. ¿Qué dice el juez, señores? Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en cancha de Nacional. El gran primer tiempo estamos teniendo en esta fecha 16 de clausura de momento. Trinidense 2, Cerro 3. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán, escucho. Gracias, Jorge. Vamos a ver si vos sabés que hay acá algunos directivos de Cerro, por ejemplo, lo vemos a Fernando Juguero a la distancia. A ver si es que nos brinda por lo menos el saludo. A ver si es que podemos llegar junto a él. No, acá por ejemplo está el señor Víctor Agüero, pero acá los guardias lo rodean, no nos permiten ingresar hasta la zona donde están los directivos. Están en la parte más alta de la preferencia B, aquí del estadio Arsenio Erico. Están rodeados por los jefes de seguridad, aquí seguridad privada, por supuesto, Jorge. Lo vemos por ejemplo a Víctor Agüero, a Fernando Juguero, también al señor Ariel Martínez. No podemos ingresar hasta allí. Si me permitís, igual, por favor, Jorge, si me permitís, converso con algunos hinchas, unos segunditos. Sí, adelante, Germán. Ya que no podemos acceder hasta los directivos. Amigo, ¿tu nombre? Rodrigo Acosta. ¿Qué te pareció el desempeño de Cerro en este primer tiempo? Muy bien partido. Muy bien partido. Buena reacción del Cerro, sobre todo después de estar ganando y después del empate de nuevo. La defensa un poco floja como siempre. El sector derecho por sobre todo, ¿no? Alan Núñez parece sobrepasado de repente. Como Bro también en la parte izquierda que está. Bro está flojo también, ¿verdad? Está abajo. Como siempre. Para vos no rindió desde que llegó a Cerro, Bro. No justifica con el sueldo que gana. Es uno de los que más gana encima, ¿verdad? No justifica. Gracias. Eran las palabras acá de un hincha de Cerro. A ver, otro. Amigo, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Juan Carlos. ¿Qué te pareció el desempeño del Cerro en este primer tiempo que lo terminó ganando? Y bastante bien. Estuvo un poco sufrido, pero estamos bien hasta el momento. Buena reacción del Cerro pese a haber recibido el empate tan rápidamente en las dos ocasiones. Sí, rápidamente se puso adelante Robert. ¿El sector defensivo qué le pareció, señor? Y creo que hace falta todavía. Falta ajustes, sobre todo por el costado derecho, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿qué le pareció? Y
percepción. Y Carrascal hoy está con golazo, está con la onda de los golazos el partido pasado hoy. Está resurgiendo otra vez Carrascal. Como había sido hace un par de torneos. Anteriormente, sí. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Eran las palabras de otro hincha acá por el sector preferencial. Ve como remarcamos, porque no podemos acceder hasta el sector donde están los directivos del Cerro. Hasta por los guardias quisimos llegar, pero ya nos pusieron no se extendieron sus como para que no lleguemos hasta ellos. Muy bien, gracias Germán, señores. Entretiempo gana Cerro por ahora 3-2. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. CBT 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Una etapa altamente productiva, sin duda, para el desarrollo en sí del espectáculo de los dos equipos. De los goles de Cerro, de los goles también del propio trinidense, como también mostró por allí Flaget esas debilidades en las dos defensas, tanto de trinidense como también del propio Cerro Porteño, dentro de este partido. El lado derecho de la zona de defensa del Cerro está con algunas complicaciones dentro de lo que se fue presentando. En minutos vamos a saludar a Fabián también de allí, en Dos Bocas, que me dice que ya está firme con Damián. Vamos a ir cerrando esto para después también pasar a Fabián en el saludo correspondiente allí, que ya está atento en unos minutitos. Para ir describiendo lo que fue la etapa, con goles, con emociones dentro de lo que se fue presentando, con un comienzo tempranero y un penal. Buena jugada de Cecilio, porque él arranca sobre el sector derecho, hace allí el 1-2. Y saliendo del área, en ese intento de bloqueo, barriéndose, intentando sacar la pelota, el delantero David Fernández llega tarde, termina barriéndose, justito da en el tobillo derecho de Cecilio. De esa manera se da la situación, el penal, y en 12 minutos de partido, ejecución penal, define de muy buena forma Cecilio Domínguez. Va al poste izquierdo, se lanza a ese sector Zamudio, le cruza, en este caso Cecilio, él fabricó la falta, él armó toda la jugada previa, él termina anotando el primero de la tarde noche, que fueron varios goles, 5 en total. Vamos a arrancar con ese tanto de Cecilio, pues en verdad, en virtud a los goles, vamos a dejar para después, porque son 5 goles, imagínate, vamos a estar repasando y ya van a estar los equipos ingresando para el segundo tiempo. Vamos a ir describiendo y después también así ya le pasamos a Fabián y a Gerardo lo demás, porque si no van a hacer reiteración de goles y la gente que nos está escuchando va a pensar, bueno, ahí hubieron 10 goles, no, 5, pero por allí nada más. Goles más poquitos sí podemos ir repasando, ahí fueron varios. Y de esa manera el penal de parte de Cecilio y el gol, eso fue sobre 12 minutos del primer tiempo. No pasó mucho, 3 minutos después, para que sobre 15 del primer tiempo, siempre hablamos de la etapa inicial, llegue el gol de Trinidense, que había arrancado un poquitito mejor el partido. Con la tenencia de la pelota le había costado un poco a Cerro ese comienzo de partido, que en un repaso de la formación en el equipo, hoy volvió Brock a la zona defensiva, Ronaldo Jesús con Brock los centrales, Alan Núñez lateral por derecha, Alzamendia por izquierda, Miguel Martínez en el arco, como la situación sucedía allí con Jam. Hoy el medio con Enzo Jiménez, con Morel, Jorge Morel, Carrascal, Peralta, arriba Cecilio y Alfio Oviedo. Churini está en el banco, hoy titular Alfio Oviedo. Y por izquierda Mendoza, muy buen lateral, dicho sea de paso, lateral por izquierda. El buen trabajo de Ronaldo Báez, permanentemente insistió sobre ese perfil izquierdo del avance del conjunto de trinidense, que fue buscando permanentemente las situaciones, hirió y mucho a Cerro sobre ese sector derecho. No está bien Alan Núñez sobre el sector derecho a la hora de la marca. Misma situación por allí Enzo Jiménez. Una cosa es Enzo proyectándose y otra en la marca. Está con algunos inconvenientes igualmente por allí. Trata de apoyar un poco el trabajo Peralta. Y eso que son jugadores que tienen cortes, si se puede decir, de marca. El trabajo de Morel, de Carrascal, de Peralta. Pero hasta aquí no le encontró una solución efectiva. Cerró ese avance de Trinidense sobre el perfil izquierdo, es cierto. Lo está ganando, sí, pero con el sufrimiento propio de saber que lo viene inquietando bastante con Mendoza y con Ronaldo Báez principalmente. Y de esa manera llegó el gol sobre 15 minutos del primer tiempo.
Joel Román, el volante sobre el sector derecho, un cabezazo que le termina cruzando muy bien después de una muy buena conjunción de Mendoza. Va ganando la última línea. Le termina comiendo las espaldas a Alan Núñez, el centro, y se durmieron en el fondo. De Jesús y principalmente Brock le gana las espaldas a Brock de cabeza. 15 minutos de partido, 3 minutos después llega la conquista de la paridad a favor del equipo de Trinidense. Y unos minutos después, no pasó mucho para que Cerro nuevamente comience a insistir. Tuvo una Enzo Jiménez, un cabezazo que se fue abriendo, que no tuvo el mejor movimiento, por lo menos a la hora de conectar de cabeza. Sí, después tuvo su revancha Enzo Jiménez en ese rebote allí dentro del área. El buen trabajo de Alfie Oviedo allí arriba. Se desmarcó muy bien, como el otro día se había desmarcado y le había marcado un gol a Resistencia, bueno, algo similar, pero esta vez le terminó tapando de muy buena forma Zamudio. Se rebote dentro del área chica y después termina empujando allí Enzo Jiménez. Sobre 24 del primer tiempo, ese segundo tanto para el conjunto azulgrana. Y nuevamente, como fue todo muy rápido, tenían que encajar los 5 goles dentro de la etapa. 24 de partido para ese segundo tanto de Cerro. Así como hablábamos también de las virtudes ofensivas, también están las debilidades de parte de Trinidense en la zona defensiva en el medio campo que permitieron eso. Por eso también el juego en sí, los 5 goles dentro de la etapa. Y después se dio el autogol de Brock, otra vez ganando sobre el perfil izquierdo. Buen pase de parte de Mendoza a profundidad para que gane muy bien Ronaldo Báez. Gana la última línea del centro de este. Si uno dice, bueno, lo sacamos a Brock, venía acompañando a Sarmiento de la jugada, pero también venía atrás Arévalo, que ya el partido pasado ante Olimpia fue titular, Chiquito en el banco, hoy de vuelta Chiquito en el banco, Arévalo nuevamente titular en el equipo de Trinidense. Casi un calco en cuanto a la situación de la jugada inicial del empate del 1-1, la jugada sobre el perfil izquierdo. Dos jugadores que hasta esta parte de Cerro no le está encontrando la vuelta para lograr detenerlos. Es más, después hasta tuvo una chance para llegar a la paridad en el 3-3, pero eso lo vamos a contar después. Román, en otra jugada que se inició nuevamente sobre ese sector. Centro y en el intento de despeje, después de la buena jugada de Ronaldo Báez sobre el perfil izquierdo, bastante rápido, buscando siempre allí las espaldas de Núñez. Se sabe que Jiménez no tiene mucha marca igualmente por allí, ganó bien la última línea del centro y en su intento de despeje, autogol de Brock, que hasta aquí, dicho sea de paso, no está haciendo un buen partido en el conjunto azulgrana. Algunas complicaciones por el momento de Brock, que hoy volvió al equipo base azulgrana. Y después Cerro insistió, buscó, sí, como que muestra dos caras. Una cosa es defendiéndose y otra cosa es atacando. Cerro del medio para arriba. Lo veo cada vez mejor a Cecilio, va creciendo. El propio Oviedo en su juego hoy titular. Jiménez del medio para arriba igualmente. Ese acompañamiento de Carrascal siempre pisando el área rival, así como se da en la distribución, en el ataque permanentemente está allí. Peralta en alguna también metiéndose, si bien estuvo un poco impreciso en algún momento dentro del partido, dentro del desarrollo del juego. En 33 de partido, buena jugada por derecha, reclamaron una supuesta falta allí en ataque en un movimiento de Alfie los jugadores de Trinidense, pero no pasó nada. El despeje que quedó corto de Juan Vera, la pelota fuera del área grande, le quedó a place, a merced a Carrascal, que si tenemos Gustavito, ahora sí, como es el tercero de Cerro, vamos a repasar lo que fue ese tercer tanto del conjunto azulgrana. Tremendo derechazo de Carrascal en 33 de partido, allí el 3-2 para el conjunto azulgrana, y así cerró la etapa. Hasta tuvo después una chance trinidense y no pudo anotar. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar el gol de Carrascal. Levanta centro, Alan Núñez, la pelota de Alfio Oviedo, el disparo de Carrascal, ¡qué golazo hizo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gol del Ciclón, gol con aroma a café, que golazo del colombiano de Rafael Carrascal, que viene de convertir de un golazo justamente del partido anterior de tiro libre. Resistencia vuelve a repetir ahora frente a Trinidense. Alfio ganó dentro del área, bajando bien esa pelota, y a la carrera Rafael Carrascal con la pierna derecha al ángulo diestro de Zamudio, que no puede hacer nada, señores. ¡Qué golazo hizo el colombiano Carrascal! Gran
primer tiempo aquí en el Arsenio Rico, donde ya tenemos 5 goles, señores. Fecha 16 de clausura. Trinidense 2, Cerro Porteño 3, golazo de Carrascal. Fútbol a lo grande. Y así acabó la etapa aquí, 3-2. Dos variantes tendrá Trinidense de cara al segundo tiempo. Se viene Alex Álvarez, se viene Maná en minutos con Germán. Más detalles con Germán Tirner. Es momento de irnos a Dos Bocas. ¿Cómo están las cosas por allí? Atractivo partido igualmente lo que se vendrá más tarde a las 20:30 entre Guaraní y Olimpia. ¿Cómo está Fabián? No sé más si decirte buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo está Fabián? Hola, niño Jorge. El gusto de saludarte a vos, a los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, aquí en cancha de Guaraní, efectivamente, con algunas nubes que van cruzando, que hacen que la tarde-noche se ponga sospechosa en cuanto a lo que pueda ocurrir más tarde. No creo que llueva, capaz va cruzando esto, pero sí algunas nubes negras que de a poquito van copando aquí la zona de Dos Bocas. Un campo de juego que está en algunos sectores algo estropeado, algo golpeado. No digo de que vaya a dificultar en demasía el desarrollo del partido, pero sí es llamativo cómo está algo tocado el campo. Me parece que también con mucha tierra por debajo. Olimpia llegó hace por lo menos 30 minutos, los jugadores recorrieron parte del campo de juego, lo veíamos recién a Chiqui Arce a un costado del campo, ya ahora metido en zona de vestuarios. A Paiva lo veo allí charlando a un costadito. En algún momento más se van a preparar para hacer la tarea precompetitiva y nosotros a la espera de ir confirmando formaciones. Guaraní sin Camacho, sin Fariña, lesionados, con esa racha que se le cortó la fecha pasada. Venía con 7 partidos sin conocer la derrota. En esta levantada de la mano de Pablo de Muner, cayó 4-0 ante Nacional, dejando una muy pobre imagen y buscará recomponerse aquí en su casa. Y Olimpia, que lleva 5 sin ganar, 3 empates y 2 derrotas, casi lo logra la fecha pasada ante Trinidense. Veremos cómo marcha hoy el equipo de Chiqui Arce, sobre todo a la espera del Superclásico. Olimpia que tiene ahora la misma cantidad de puntos que Emiliano, 49 en el acumulativo, y que es imperioso para el decano ganar para acercarse a Nacional y descontarle a Guaraní en esa lucha que tiene todavía soñando con el último cupo a la Libertadores, aunque parece muy complicado. Dirige Carlos Paul Benítez, aquí en cancha de Guaraní, todavía poco movimiento, las banderas de la raza aurinegra, pero en cuanto a aficionados todavía muy poquitos. Serán 4 o 5 en un costadito y los visitantes lo mismo. Veo a 5 personas con la camiseta de Olimpia ya en un rinconcito del sector visitante. Así el panorama, todavía todo muy silencioso aquí en Dos Bocas, niño Jorge. Excelente, Fabián. Atentos para lo que se va a dar después. Una vez que se tengan también, por supuesto, las confirmaciones de los equipos, hay algún tiempo. Va a ir llegando también seguro la gente de Guaraní y de Olimpia de cara a ese partido. Gracias, Fabián. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Vamos a estar allí con Arturo Máximo Rubio en los relatos, con el trabajo de Fabián Sanabria y de Víctor Villalba. Aquí es momento de variantes. Germán Tirner 2 variantes del lado de Trinidense, pero antes ya está presto Jorge Luis. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Estamos con la información. Informa Personal Flow, conexión total. Sí, Germán. Escucho, Germán. Entra con el número 21, Ronaldo Báez. Se retiró, mejor dicho, entra con el número 11, Nicolás Maná, se retiró Ronaldo Báez. Entra con el número 11, Nicolás Maná, se retiró Ronaldo Báez. Al mismo tiempo, entra Alex Álvarez, no continúa Rodrigo Arevalo. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando, atención por el medio, la salida de Cerro por intermedio de Peralta, jugando por abajo rápidamente con Morel, eleva fútbol sobre la zona derecha, allí corre Enzo Jiménez, quiere ganar fuera de cancha, vino una marca, sin embargo de Benítez en el fondo de César, jugando para Riveros, va saliendo el equipo de Trinidense. En Casa Crutor tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venidas en tu compra grande del mes. En Casa Crutor siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Va a explicar el niño Sosa por qué lo sacó a Rúa a Ronaldo Báez. No entiendo. Para mí, de lo más incisivo que estaba teniendo Trinidense sobre el perfil izquierdo del trabajo de Ronaldo Báez y el de Mendoza. Salvo algunas lesiones para preguntarle después en conferencia, pero a mí me extraña
Fernández sí está flojito del medio para arriba en ataque que salió. A ver qué pasa con esto. Va Román, carga Trinidense, Román tira. Salvo Martínez. Martínez, atento, el arquero de Cerro se queda con la pelota salida para el Ciclón. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol y el omeprazol que eliminan síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y volviendo a lo de AE me extraña, porque era de lo más picante que tenía ahí sobre el perfil izquierdo junto con Mendoza. La verdad, extrañado por ese cambio, pero habría que ver qué es lo que está buscando con estas variantes, con el ingreso de Maná principalmente, ¿cierto? Te puedes jugar tanto por derecha como por izquierda. Vamos a ver dónde se termina perfilando Maná, si pasa a ser volante por derecha o por izquierda, porque me parece que estaba jugando muy bien Ronaldo Baez, pero bueno, es la visión del técnico de Rubí el cambio. Va Maná dejando para Arevalo, sí, Germán. Sí, para rectificar la información es David Fernández quien dejó el campo de juego, ya no retornó para este segundo tiempo, en su reemplazo entró Alex Álvarez. Pelota para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBT a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Está cargando Cerro Porteño con Enzo Jiménez, pisa Lara, coloca centro. Vino una marca de Marcos Riveros, la pelota por línea de fondo, tiro de esquina para el Ciclón. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Arzamendia con la zurda. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Arzamendia y el córner para Cerro sobre la zona derecha. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. El córner de Arzamendia, pelota bien arriba al testazo defensivo por parte de Arevalo que colabora en defensa, le va quedando Maná al contragolpe. Maná encarga y escapa de la marca de Cecilio Domínguez que venía colaborando en defensa. Acelera Maná, falta de Domínguez, tiro libre que corresponde a Trinidense. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco, Torte y Beef. Carnes 100% chaqueñas. De fondo, 20-30, Guaraní Olimpia, pita Carlos por Benítez. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Completa tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche, limpia, desinfecta y perfuma. Buen pase de Carrascal para Enzo Jiménez. Alfio Oviedo solo. Cecilio, cuarto en camino, vino, está. Cruza de manera estupenda César Benítez y la marca. La pelota del fondo, tiro de esquina para cerrar. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y aquí como que se invirtieron un poco los roles. Fue Alfio el que se viste de asistidor. Gana bien. Se da un muy buen pase a Cecilio Domínguez que en posición de delantero saca ese tiro, le termina cruzándose y bloqueando muy bien el defensor de Trinidense. Tiro de esquina a favor de Cerro. Le va a pegar a la pelota Enzo Jiménez sobre la zona derecha con el sector norte. Quiere el cuarto Cerro. Vino centro, pelota arriba, saca Zamudio. Insiste Bro dentro del área. No pudo el brasileño. La marca de Mendoza se viene de contra Trinidense. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de costado en su terreno para el equipo de Trinidense. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Día Itaú de Punto Parma los martes hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito. Itaú y 35% con pagos QR. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Busca el cuarto Cerro. Si Enzo Jiménez alcanza, puede estar el cuarto. Pica sobre la derecha. No alcanza Enzo. De todas maneras lo aplaude a Morel tras el pase. Habrá tiro de portería con Zamudio para Trinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Papasa. ¿Cuánto más de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Trinidense 2, Cerro 3. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Construye la salida Marcos Riveros para Trinidense, descargando para Juan Vila. Vieron de Cecilio Domínguez, va Domínguez en el mano, encaró, escapado. Toma, mete, le dice a Alfio. Guardo en camino, vino, está. Gol. Gol de Fabricio,
Gol de Peralta. Fabricio Peralta. Venía acompañando el ataque de Cerro. Error de Juan Vera. El zaguero de Trinidense resbala. Pierde la pelota ante Cecilio. Le pellizca el 10 de Cerro. Asistencia para Alfio. Este tenía como para cruzar el disparo. Lo vio solo. Llegando del lado diestro a Peralta. Empuja el volante ofensivo de Cerro. Pelota al fondo. Nada que hacer para Zamudio. Intentó cerrar Mendoza. Tampoco llega. Cerro amplía. Cerro aumenta aquí en cancha de Nacional. Para cortar distancias contra Libertad, del puntero del torneo. Señores, Trinidense 2. Cerro Porteño 4. Fabricio Peralta para el ciclón. Se complicó en el fondo Juan Vera, se enredó el central de Trinidense, estaba por allí Cecilio Domínguez que le termina robando esa pelota. Muy bien el 10 de Cerro para ganar allí ese balón, cederle a Alfio. Este no fue nada goloso, sino todo lo opuesto. A pesar de ser un delantero que quiere su gol, vio destapado. Y así como se equivocó Juan Vera, como Juan por su casa. Apareció solito Fabricio Peralta acompañando la acción. Era cuestión de empujarla nada más, porque estaba totalmente estartalada la defensa después del error de Vera en el fondo. Llegó el cuarto de Cerro ante Trinidense. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Salta el público de Cerro celebrando esta victoria del Ciclón, que por ahora gana 4-2. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo y lucha al FIFA. Carga Mendoza buscando el descuento Trinidense, la pelota le va quedando a Maná. Maná ubica centro, pelota para Álvarez dentro del área. La marca de Morel colaborando en defensa. Le queda a Mendoza, bajo a Ayala, arriba para el gol, tira, bloquea Morel, disparo al arco, pasó cerca el remate de Maná, cerca del poste derecho de Martínez, tiro de portería para Cerro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomerios paraguayos, sabor único Sportín. Pasate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana se cierra esta fecha 16 del campeonato. Resistencia mide a Luqueño. Informa Personal Flow, conexión En total. Argentina, minuto 12 de la primera parte, Racing y Boca empatan 0-0 del equipo Geneise. Visitante suplente del paraguayo Bruno Valdés. Buscando la salida, Cerro con Morel. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre, calidad pasa. Morel al piso, reclama una falta. El árbitro deja seguir. La pelota le va quedando a Marcos Riveros. Riveros juega por abajo para Ayala. Ayala y el ataque del equipo de Trinidense otra vez para Marcos Riveros. Pone el esférico por la izquierda. Allí frena con el pecho Mendoza, campo de Cerro. Buen pase para Álvarez Valdés. Encaró y perdió ante Ronaldo de Jesús. De todas maneras habrá córner para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 9 clavados, señores. Gana Cerro 4-2. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Compra chorizos parrilleros de Opicia. Carga tu factura en opicia.com.py. Participas de fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Pita y marca el árbitro del partido. Arco de la zona sur, un tiro de esquina, carril izquierdo. Le pega Mendoza, busca el descuento. Trinidense cae 4-2. La pelota viene arriba, el testazo de Arévalo. Le quedó Ayala, no pudo Juan Vera. Insiste Ayala. Rebote para el Beto de la Cruz. Va a insistir Trinidense. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca. Lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. Cerro va a tener espacio y pica Cecilio. Va Domínguez, metió la diagonal. Lo soltó rápido el pase, le saca a Marcos Riveros. Colaborando en defensa. Luis de la Cruz jugando la pelota para Zamudio. Juega en el fondo Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y que corre. Trinidense 2, Cerro 4. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Busca la salida de Riveros para Trinidense. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos a 235-8000 Unisal. La fecha 17 arranca el viernes con el partido entre Tacuarí enfrentando a General Caballero. Pasado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial.
César Benítez juega la pelota por el medio para Mendoza. Mendoza descarga para Maná, que arranca por la izquierda. La marca por parte de Allen Núñez para Cerro. Va corriendo Enzo Jiménez, intenta el contragolpe para el Ciclón. Cobertura en el fondo de Mendoza. Se apoya en Zamudio. Zamudio juega por abajo con Vila, va saliendo Trinense. Informa Personal Flow, conexión Más de total. Argentina, Unión y Defensa y Justicia empataron 0-0 en la visita. Completó Rodrigo Bogarín e ingresó a los 68. Darío Cáceres ausente. Ángel Benítez. Muy bien, pelota de Arzamendia para Cerro. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PVC y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Gira y encara Peralta, pone la pelota por la izquierda para Cecilio. Va Domínguez en el mano a mano con el Beto de la Cruz, juega por abajo para el capitán Arzamendia. Está instalado en campo de Trinense. La pelota de Peralta aguanta bien la embestida de Benítez. Logra zafar el volante de Cerro. Le queda Domínguez, puede estar el quinto. Domínguez entra al área, no llega. Alfio tampoco alcanza esa pelota. Núñez. Cerro tiene espacios para marcar más, niños. Sí, tiene espacio porque está complicado en zona defensiva el equipo de Trinidense, pero cuidado con la contra. Atención, se viene Arévalo de contra. Insiste Arévalo. Buen pase, no llega Román. Es pelota para Cerro. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorras con Sudamérica Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. No terminó bien aquí la jugada de Arévalo, pero muy buena acción esta vez de Maná, que se vuelca sobre el perfil izquierdo. Sigue extrañado por la ausencia de Ronaldo Valle, que para mí fue la figura sobre el perfil izquierdo allí junto con el lateral Mendoza. Maná pasa a jugar por izquierda en esta. Le ganó con velocidad a Enzo Jiménez. Es la zona donde mayor inconveniente está teniendo Cerro sobre el sector derecho. Eso sí, lo ofensivo le está ayudando bastante hoy al cuadro azulgrana después de las complicaciones en zona defensiva y después del mal primer tiempo también del brasileño Brock. Es pelota de Riveros para Trinense. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezclán y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezclán y la combinación perfecta para tus asados. Cargando Juan Vera, que se quiere redimir. Él había fallado en el cuarto de Cerro. Se va metiendo Vera dentro de la, pide una falta. El árbitro deja seguir, está cerca Méndez, el juez del encuentro. Le queda a Cecilia y se viene Cerro de contra. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Cecilio Domínguez no soltó rápido el pase, perdió la pelota, el disparo al arco. Le pegó Maná, lejos afuera. Saque de portería que corresponde a Cerro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como vos. No se apura Martínez colocando lentamente el arquero de Cerro Porteño. Escucho. Llamado Oscar Jiménez por José Arrua, será el tercer cambio estadounidense. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow, conexión total. Completamos, Germán. Entra con el número 9, Oscar Jiménez, se retira con el 16, esta vez sí, Rodrigo Arévalo. Tercera modificación que introduce a Rúa en el equipo local. Delantero por delantero en Trinidad, pelota para Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. El sábado por la fecha 17 Nacional recibe a Meliano Guaraní enfrente a Guaireña. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicero y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota de César Benítez saca con la zurda, balón bien arriba, corre, Maná no alcanza. Balón cerca de Mandarín, balón, pelota, Férico para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el quinto el Ciclón. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Se va metiendo el juvenil lateral. Alan Núñez pierde la pelota, recupera Arzamendia, vuelve a perder el capitán de Cerro. El rebote le favorece a Peralta. Atención que tiene panorama, pone la pelota por la derecha para Enzo Jiménez, cabellera de Lara. Puede estar el quinto de Cerro. Enzo Jiménez encaró y perdió ante Benítez. Va recogiendo el rebote, insiste Cerro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Trinidad 2, Cerro 4. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Busca Arzamendia, pase para Cecilio Arzamendia, centro, vino, está el arquero.
El arquero Zamudio. Alfio tenía el quinto, definió Zamudio, se queda con la pelota, niño. Sí, gran chance para Alfio, pero se le fue algo al medio, donde estaba justito el arquero Zamudio. De buen partido Alfio, pero le está faltando el gol debajo del arco solito. No logró empalmar para meter el balón, fue a las manos del arquero de Tridiense. Buena chance tuvo Cerro, podía haber marcado el quinto. Llegó Cerro, apareció el quinto. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual este mes de octubre. Exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram Caja Mutual. Electrobank cumple 16 años. Aire Austec 12.000, BTU Cubota 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank 16 años mejorando tu vida. En instantes, Carrizo al campo de juego en Cerro. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mocones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estamos con información. Informa Personal Blue, conexión total. Sí, Germán. Entra con el número 8, Federico Carrizo. Se terminó el partido para Cecilio Domínguez. Primer cambio de verdad y el Cerro. Te va aplaudido Cecilio. Él convirtió el primero de penal. Ovacionado. Domínguez se retira del campo de juego. Pelota para el Ciclón. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo activando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá. Cuotas fijas sin reajustes. Centro Inmobiliario contigo desde 1994. Va corriendo Mendoza, ataca Tridense, que bien bajó Chiquito Jiménez, Álvarez para el gol, no se pudo acomodar para el disparo, le termina sacando esa pelota el colombiano Carrascal, estilo libre para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. El domingo el superclásico del fútbol paraguayo en el Manuel Ferreira Olimpia recibe a Cerro. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicando a 319-0000. Salud protegida. Saca la pelota el arquero de Cerro Martínez, balón bien arriba sobre la zona derecha y corre a la Núñez, no alcanza. Se viene de contra ahora Mendoza, pone la pelota para el frente, busca por la izquierda Maná, encaró y perdió ante la marca de Morel. De todas maneras, la pelota a un costado lateral cerca del banderín para Tridense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. No se rinde el equipo de Arrúa que busca ponerse a tiro de empate. Ingresa a www.postea.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Split Toque 12.000, BTU Cubota 224.000 guaraníes. La primera con tu aguinaldo, compra al 021-238-6600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. En su primer contacto con la pelota tiene Carrizo, el esférico por la derecha, jugando para Núñez. Núñez pone la pelota para Alfio Belledo, otra vez para Carrizo, deja correr por el medio para Carrascal. Carrascal pone, descarga, juega por la izquierda para el capitán, para Arzamendia. Se va metiendo Carrizo, pide atención en ataque, Peralta, Cerro busca el quinto. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Préstamos personales de bancotas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Interesante Peralta, el volante del Cerro, niño. Sí, buenos movimientos hasta que partido a partido va creciendo en su rendimiento Peralta, que el juego anterior por acumulación de tarjetas no pudo estar presente en el equipo principal. Cruzamos 18 aquí en el Arsenio Rico. Está ganando Cerro 4-2. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally, el Chaco 2023, ganado en los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecía. Ferro Parecía, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Va Álvarez el 10, que gran pase metió para Chiquito Jiménez, gira dentro del área. Chiquito apunta, va a rematar. Quiso descargar de vuelta con Álvarez. Metió oportunamente la pierna del brasileño. La pelota le va quedando. Atención de contra. Pachi Carrizo deja para Alfio. Nace el quinto de Cerro, 3 de Cerro contra 2 de Tridense. Tardó una eternidad Alfio Oviedo para jugar con el volante Núñez. Cerro desperdicia el quinto. Informa Personal Flow, conexión total. En Bolivia, Real Tomayapo con el atacante paraguayo Carlos Monjes. De visita le gana Jorge Bilster, mandó una ataca Walter Jiménez. Es pelota para Cerro. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renovar tu póliza de acumular cupones, bases y condiciones en banalseguro.com.py. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. De momento, Tridense 2, Cerro Porteño 4. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota le va quedando a César Benítez, comenzando desde el fondo el equipo de Tridense. El balón ahora por el medio para Mendoza, va tocando en su campo Tridense. Ponele Pistón al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas automotriz, afloja todo Zambú, Pistón y tecnología en lubricación. En San Justo Hierros tenemos perfiles, Franzuelas, Chapas, San Justo Hierros, acceso cercas y perpetuo socorro, Nimbé.
Juega Trinidense en campo de Cerro Porteño con Juan Vera. La pelota le va quedando César Benítez. Se aproxima Riveros. Vera coloca sobre la zona derecha. Allí está el Beto de la Cruz. Va de la Cruz en campo de Cerro Porteño. No tiene espacio para el centro. Vuelve a retroceder con Vera. Con Benítez. Toca en su terreno el conjunto de Trinidense. Provecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence S.A. al 0983-459-139 en provence.com.py. Ecoloicoite. Solo del Sol Online. Si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes. El bono de bienvenida. Y Calpachi Carrizo encaró, escapó de la marca de Vera. Ganó fondo de cancha. Lo persiguen entre dos. Se va metiendo Pachi. Quinto en camino. Vino. Es penal. Para mí es penal. ¿Qué querés que te diga, niño? Lo venían sujetando al Pachi que cae al piso. Parecía agarrón de la Cruz, que ganó bien la última línea. Hace inclusive un caño allí al jugador Vera, ganó la última línea. Tenía la posibilidad para el pase el compañero que estaba allí, Alfio Oviedo. Por eso me extraña que se deje caer, si es que se dejó caer, porque parecía falta de la Cruz. Sigue levantando los brazos, reclamando la falta en la anterior acción Carrizo. Sigue reclamando Cerro un supuesto penal sobre Carrizo. No reacciona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te más reacciona, te protege, decir bienestar y certeza. Este equipo va con más de 40 años llevando energía al país. Y va reclamando Carrizo el cuarto juez a Marco Franco. La pelota le va quedando a Mendoza. Mendoza pone el esférico cerca del área para Álvarez. Ataca al 10 de Trinidense, el mano a mano allí con Núñez. La pelota de Mendoza es córner, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Bernay y todo el banco de Cerro piden que se revise la acción del Pachi Carrizo. Pelota para Trinidense. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. No le dice Méndez al Pachi Carrizo, que fue a reclamarle con todo el juez. Atención con el córner sobre el lado izquierdo. Bien Mendoza, pelota bien arriba. Chiquito no puede. Saca Brod. El rebote le va quedando a Enzo Jiménez a salida de Cerro. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, Pica energía. el Pachi Carrizo. Atención. Va Quinto en camino. Vino Enzo. Vino. Está. Gol. Fuera. Increíble Arzamendia, señores. Todo el público de Cerro cantó el gol de Arzamendia. No fue gol, señores. La pelota rozó el caño izquierdo y lo va a explicar el niño Sosa. No lo pueden creer, hasta sonríen los hinchas en las gradas. Lo que se perdió Arzamendia después de esta contra del tiro de esquina de Trinidense. La salida rápida de Arzamendia para Carrizo. 2 contra 1. El pase final nuevamente de Carrizo para Arzamendia. Mano a mano con el arquero. Patea fuerte abajo. Da en la cara externa de red. Por eso más de uno terminó engañando inclusive a Jorge Azar, nuestro relator, porque parecía que ya iba al fondo esa pelota. Besó la red, pero del lado incorrecto. Pasó allí cerquita, no lo puede creer. Arzamendia de contra, casi tuvo el quinto. Desperdició Cerro cuando va Chiquito Jiménez. Atención. Ataca Trinidense. La pelota del Beto de la Cruz cerca de Lara. Pierde la pelota. Sale Cerro. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clanzol y Omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Sacando desde el fondo el zaguero Ronaldo de Jesús. Está ganando Cerro 4-2. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Busca el ganador de una casa, un auto, 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNT, por Emoy. No se rinde Trinidense con Juan Vera a la carga. Remata con la zurda. Bloquea Brod. El rebote le va quedando Mendoza. Golpea de cabeza la pelota de Peralta. Retrocede con Martínez. Seguro se queda con la pelota el arquero de Cerro. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Chorti Beef, carne 100% chaqueñas. Me quedé observándole a Arzamendia. Agachó la cabeza, dice no, se tiene que responder de esto, porque psicológicamente le va a pesar bastante. Solito, él y el arquero se terminó perdiendo lo que pudo haber sido el quinto para Cerro ayer Arzamendia, pero recordemos que la ventaja es de 2, porque es 4-2 nada más el partido. A veces esa ventaja de 2 quiere complicar un poco, principalmente si llega a descontar nuevamente Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indique Jorge. Trinidense 2, Cerro 4. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Y va Román para el descuento. Román está solo dentro del área. No hay posición adelantada. Le queda Álvarez. Tira. Bloquea Ronaldo de Jesús. Ahora sí, banderín arriba. Levanta el banderín Mercado. Tiro libre que corresponde a Cerro. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroca en Chile. Completa tus datos y subir la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroca. Nuestra quien es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El lunes se va a cerrar la jornada 17 del clausura con 2 partidos. Luqueño ante Trinidense y el puntero Libertad recibiendo Resistencia. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Largo el pelotazo, el arquero Martínez a la búsqueda del esférico, va Alfio Oviedo, intenta Oviedo, no llega, ya recupera la pelota Trinidense que busca la salida con Benítez. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Punto Farma durante octubre donando una peluca o turbante tenés 25% de descuento directo en tus compras y más, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Estamos con información. Informa Personal Plus, conexión total. Sí, Germán. Entra con el número 35, Pedro del Valle. Se acabó el partido para el 17. Joel Román, cuarto cambio de la Rúa en Triqui. Que busca el descuento, quiere ponerse a tiro de empate. Va Álvarez, baja la pelota, atención sobre Del Valle, el disparo al arco. Martínez seguro se queda con el esférico. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad papasa. Va a sacar Martínez desde el fondo para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En tu precio de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si allá 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Ayala tiene la pelota en su poder, la salida del conjunto de Cerro de Trinidense, descargando. Ayala para César Benítez, va picando por la izquierda, atención, carga el conjunto de Trinidense ahora con el Beto de la Cruz, la pelota de Maná que con el ingreso del Valle va a jugar a la derecha, había arrancado por la izquierda Maná, el balón para de la Cruz, cerca del área, busca el descuento el equipo de Trinidense. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate de salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ayala, centro para Chiquito Jiménez, tira, vino y termina sacando Brod. Se salva el equipo de Cerro, niño. Casi sigue sufriendo Cerro en el conjunto azulgrana en el fondo. Chiquito aguantó, pivoteó bien esa pelota. Allí entre Morel y Brock terminaron sacando la pelota a un costado. Apura en estos momentos Trinidense. Tuvo la chance Arzamendi de anotar y le dio vida a Trinidense de seguir viendo el partido. 2 goles abajo en el marcador Trinidense, pero insiste buscando el descuento. Es pelota para Cerro. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lactocop, el sabor de la familia. Compra chorizos parrilleros de Opiza. Carga tu factura en opiza.com.py. Participaste en fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Opiza, calidad desde su origen. Señores, luego de este partido juegan Guaraní frente a Olimpia. Vamos hasta Dos Bocas. Adelante, Arturo. Está Víctor con las formaciones. Víctor Villalba, Guaraní, Olimpia. Buenas noches, Fabián. El saludo para todos. Guaraní en el arco 12, Martín Rodríguez. La defensa 2, Raúl Cáceres. 3, José Moya. 33, Paul Riveros. Y camiseta 24, Felipe Salomoni. En el medio 19, Víctor Rivarola. 5, Gastón Gil Romero. 8, Steven Moreira. 23, Richard Prieto. En ataque 31, Facundo Barceló. Y 35, Alan Pereira. El conjunto dirigido por Pablo de Muner. Olimpia 12, Juan Espínola. 29, Víctor Salazar. Camiseta 23, Johan Romaña. 15, Mateo Gamarra. Y por izquierda 36, Facundo Zavala. En el medio 14, Fernando Cardoso. 8, Hugo Quintana. 17, Marcos Gómez. 7, Hugo Fernández. En ataque 38, Alan Cano. Y 25, Walter González. El onceno titular de Francisco Arce. Jorge Casal. Muy bien, carga Trinidense, disparo al arco, Maná, pasó cerca del poste derecho de Martínez cuando Cerro prepara 2 variantes, habrá salida para el Ciclón. Coloca tu vehículo, barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con la Punto Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Estamos con la información. Informa Personal Plus, conexión total. Sí, Germán. Entra con el número 19, Diego Churín. Se retira Alfio Oviedo. Muy aplaudido también, al igual que Cecilio Domínguez en su momento, se retira el número 23 del conjunto azulgrana. A la misma vez entra con el número 20, Wilder Viera. Se acabó el partido para
cambios introduce Bernay en esa ventana de cambios. Y en Trinidense, ¿quién ingresa? Camiseta 22 es Argüello. Entra con el número 22, Víctor Argüello. Se terminó el partido para el 30. Pablo Ayala, último cambio de Arrúa en Trinidense. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Trinidense 2, Cerro Porteño 4. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Morel para Cerro. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo, Pilares, en Amareca, Peiteita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapehué, Pilar, Unisal. Va Maná, se va metiendo sobre la zona derecha, cargando el conjunto de Trinidense, la pelota para el recién ingresado Argüello, frente con el pecho otra vez con Maná. Maná pone la pelota cerca del área para Álvarez, termina despejando Brod, el rebote para el Pachi Carrizo, le hace el túnel Argüello, pierde Carrizo, vuelve a recuperar desde el suelo blando de Cerro. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuidor representa frutos de los Andes. Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tiro libre para Cerro, falta de Argüello sobre el Pachi Carrizo que reclama Niño. Sí, recién ingresado Argüello, la entrada dura en contra de Carrizo allí, reclaman tarjeta. Esto le va a ayudar a Cerro nuevamente, que comienza a encenderse Carrizo el medio para arriba, un poquito la tenencia de la pelota, buscar lo más lejos posible del arco de Martínez, jugar el partido, porque en un momento Trinidense comenzó a apurar buscando el tercero que lo meta nuevamente en partido. Estilo libre para Cerro. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El Pachi Carrizo tiene la pelota, va por el medio campo enemigo, descargando para Morel. El volante interno de Cerro pone la pelota para Arzamendia, que tuvo una increíblemente que termina desperdiciando. Churín para Carrizo, intenta Carrizo dentro del área, no, se queda con la pelota el arquero Zamudio de Trinidense. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por línea. WhatsApp 021-248-8000, con Messi por 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorras con Sudameric Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Recuperando la pelota el equipo de Trinidense con Juan Vera. Va la presión alta de Churín. La pelota le va quedando al arquero Zamudio. Juega rápido con César Benítez. No se rinde el equipo de Rúa. Quiere ponerse a tiro de empate. La pelota de Benítez juega con Vera. Se viene Trinidense. Batería aparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Batería aparta un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Beto de la Cruz picando sobre la zona derecha. La marca de Brod. Brod toca por el medio para Carrizo. Suelta con Wilder Viera, que no alcanza. La pelota de Marcos Riveros. Riveros para Argüello. Ataca Trinidense. Se cierra bien Cerro. Atrás Riveros. Va a insistir para Trinidense. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Ajo Mesani. 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de Ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Quiere Churín, pero no puede ante la presencia de Benítez. Gana Churín. Le va quedando a Carrascal de gran partido. El colombiano juega por abajo sobre la zona derecha. Allí la tiene Núñez. Otra vez para el cafetero Carrascal. La pelota para Morel. Pica Carrizo solo por la izquierda. Va Cerro por el quinto. En la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro. Producidos por Granjeros Campo 9 SA. Incontenible el Pachi Carrizo. Zafó de 3 de Trinidense. Termina cometiéndole la falta de la Cruz. Allí al borde del área. Peligroso tiro libre para Cerro. Amonestado de la Cruz en Trinidense. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar. Ama como vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Aquí va solo con Enzo, algunos empujones allí en la zona del área. El tiro libre para Cerro, el buen movimiento nuevamente de Carrizo. Se quejó de la Cruz, pero si bien amonestado en esta el jugador de Trinidense. Si Cerro hace bien aquí la acción de tiro libre, viene a marcar Carrascal, él se está acercando, está por allí también Jiménez. Veremos quién se hace cargo de este tiro libre. Puede ser el quinto que definitivamente cierra a su favor el partido Cerro. El primer amonestado es de la Cruz en el partido, Germán. El primero en Trinidense, el primero del partido, Jorge, así mismo. Le pega Carrascal a la pelota. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. En La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py.
Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. Arzamendia se adueña de la pelota, pero me parece es perfil para un diestro. Atención, señores, 5 la barrera. Allí la cabecera del área, va Carrascal, tira. ¡Qué golazo hizo el colombiano! Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Cerro, qué golazo del cafetero, del colombiano, de Rafael, de Carrascal. Rafael Carrascal acarició con el botín derecho. La pelota fue cayendo allí cerca del poste diestro de Zamudio. No reacciona el arquero de Trinidad. Tampoco iba a llegar si lo hacía. Señores, doblete de Carrascal, quinto de Cerro. Qué gran momento, qué gran semana del colombiano en filas del Ciclón. Amplía Cerro para seguir recortando distancia contra el puntero Libertad. El quinto del Ciclón aquí en el Arcillerico. Lo hace el colombiano Carrascal de tiro libre. Trinidense 2, Cerro Porteño 5. Rafael Carrascal y el golazo para Cerro. Monumental. A la perfección ese tiro sobre la barrera, un verdadero golazo de Carrascal que definitivamente está derechito con los goles. Hoy un golazo al ángulo derecho, la fecha pasada igualmente el golazo de tiro libre, pero esta vez un poquitito más al borde del área. Allí casi como con la mano sobre la barrera, hace todo más espectacular, deja clavado tieso duro al arquero Zamudio, el que estaba preparando allí la pelota era Arzamendia, por allí esperaba, parecería como el zurdazo el arquero de Trinidense, pero no, un par de pasitos y con categoría define Carrascal sobre la barrera con la rosca necesaria para que sea un golazo. Ahora sí, termina el juego a favor del cuadro azulgrana. Es el quinto, el gol de Carrascal. Goleada de Cerro ante Trinidense. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. ¿Quién fue amonestado en Trinidense? Escucho, Germán. Sergio Mendoza por la falta sobre Rafael Carrascal. Que está en el piso, se va recuperando, tiro libre para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se metió en la 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Se va metiendo Chiquito Jiménez, la marca de Brod, pega en el 9 de Trinidense en Chiquito Jiménez, tiro de portería para Cerro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol, probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Cerca de los 39, sacando la pelota desde el fondo Martínez para el conjunto azulgrana que está goleando aquí en cancha de Nacional, gana Cerro 5-2. Informa personal Flow Conexión En Total. Argentina, 44 minutos en la Avellaneda, empatan 0-0 Racing y Boca en el equipo visitante suplente del paraguayo Bruno Valdés. La pelota de Maná pone para Argüello, busca la salida Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lacto Holanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lacto Holanda, la salud de cada día. Sacando Mendoza, pelota bien arriba para Chiquito Jiménez, gana Bro de cabeza, la pelota le va quedando a Wilder Viera por el medio, bajando para Pachi Carrizo, interviene por el medio, despejando Beto de la Cruz, se apoya ahora en Marcos Riveros, para atrás el balón, con el arquero Zamudio, despeja con la zurda, la pelota tiene destino del Valle, baja para Álvarez, controla Morel por el medio para Cerro. Si sos afiliado a la Caja Montón y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre y reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Electroban cumple 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Se mete del Valle cerca del área, la marca por parte de Ana Núñez, va recuperando Mendoza para el conjunto de Trinidense, la pelota se pide a un costado cerca del banderín lateral para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Cerro Porteño 5-2. Si querés dinero al instante en efectivo, venía Casa Rosada, sede central de sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Luego del córner marcamos el tiempo de juego.
juego porque el árbitro le indica a Mendoza que juegue. Atención, señores. Quiere recortar distancias Trinense con Mendoza. Levanta centro, Viera de cabeza, no pudo. Insiste Maná, saca Viera para Cerro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Trinense 2, Cerro 5. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Intentó el contragolpe, Wilder Viera se equivocó en el pase con Churín. La pelota le va quedando por el medio al Beto de la Cruz. 5 más el descuento, gana Cerro 5-2. Urbanización Alturas está cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni. Está cuota fija sin reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apuesta.la. Aposta a ganarlo, cambia todo. Vendrán los últimos 2 cambios en Cerro Porteño. Uno de ellos es Alan Benítez, el otro es Bobadilla. La pelota en poder de Luis de la Cruz sobre la zona derecha. Va ante la marca del Pachi Carrizo. Pelota para Maná. Encaró de la Cruz, pierde ante Wilder Viera. Va a insistir Maná para el conjunto de Trinense. Split Tokio 12.000, BTU Cubota 224.000 guaraníes. La primera con tu aguinaldo, comprar 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida el mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. El balón le va quedando César Benítez sobre la zona derecha. Benítez controla y juega rápidamente ahora con Marcos Riveros. Riveros, cruzamiento de terreno. Levanta el esférico sobre la zona izquierda. Allí corre el recién ingresado del Valle. Deja la pelota en poder de Mendoza. Pone la cabellera del área para Álvarez. Valdís Álvarez. Descarga ahora sobre del Valle. No pudo rematar. Marca en el fondo. Saca Núñez para Cerro. Encende el motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Estamos con la información. Informa Personal Plus, conexión total. Escucho, Germán. Entra con el número 2, Alan Benítez. Se retira ovacionado, como en mucho tiempo no ocurría, Rafael Carrascal. Al mismo tiempo entra Damián Bobadilla. Con el número 16 se retira de la cancha el 5, Jorge Morel. Últimos 2 cambios de Bernay en Cerro. La verdad, hace rato no ocurría esta era blanco de críticas de parte del hincha azulgrana. Ahora con el rendimiento pasado, ahora de este Carrascal y principalmente los goles, comenzó a ser ovacionado nuevamente el colombiano Carrascal, que tuvo su momento de allí alza igualmente en Cerro de buenos rendimientos, después como que había bajado, pero esto parecería que es, porque no solo el gol, sino corrió bastante. Fue un trabajo perfecto hoy de Carrascal el colombiano en Cerro. Insiste Trinense que busca Luton del Valle. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera, entre Atirey y Acupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contrata al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando al arquero Zamudio, descargando fútbol sobre la zona derecha para Vera. Presión alta de recién ingresado Bobadilla. Otra vez Zamudio. Descarga para Marcos Rivero. Se viene el conjunto de Trinense. Quinto gol de Rafael Carrascal en Cerro Porteño, reitero, le anotó al luqueño Ameliano Resistencia y doblete hoy. Está ganando Cerro 5-2. Ponele Vistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloca todo, shampoo, Vistoni, tecnología en lubricación. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso sur, casi perfecto, socorro, en redes sociales San Justo Hierros. Luego de este partido con Arturo, Fabián, Víctor y todos los compañeros, Guaraní frente a Olimpia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven, CCA al 0983459-139 en proven.com.py. École y Coites. Slot del Sol Online se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono es bienvenida. Buscando Churín, termina sacando Vera. ¿Qué dice el árbitro? ¿Es córner? No. Saque de mano cerca del banderín para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 43 aquí en el Arsenio Rico. Señores, Cerro le gana a Trinense 5-2. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más Rexona te protege. Decide bienestar y certeza. Exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Churín, el encargado de lateral, jugó rápido para Wilder Viera dentro del área. No pudo rematar. Mendoza se queda con la pelota. Deja con Zamudio. Habrá pelota para Trinense. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení, hace tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Diego Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Se está yendo el partido aquí en el Arsenio Rico, ganando Cerro 5-2, señores. La pelota le va quedando ahora al Pachi Carrizo. Carrizo tiene el control de la pelota. Levanta sobre la zona derecha. Allí busca, pero no alcanza. Alan Benítez. El balón le va quedando del Valle. Contragolpea al equipo de Trinense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y llega Jorge. Trinense 2.
1, Cerro Porteño 5. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más de nuevo, Jorge. Vamos hasta los 48 también en esta etapa complementaria. Muy bien, pelota a la salida para Cerro. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Flasca, nuestra calidad, su seguridad. Se va metiendo en campo rival Enzo Jiménez. Banderín arriba, todo anulado. Posición adelantada de Jiménez. Es pelota para el conjunto vetrinense. Para instalar tu industria de depósito, Público, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro. Cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La pelota en poder del equipo vetrinense ahora con Argüello. Levanta el esférico para Oscar Chiquito Jiménez. Golpea de cabeza buscándolo. Alberto de la Cruz, no puede de la Cruz. El que llega es Arzamendia. La pelota le va quedando a Wilder Viera. Tiene espacios, atención. Pone el balón con Carrizo. Contragolpea Cerro. Busca el cesto, va Carrizo cerca del área. Se equivoca en el pase. Quiso devolverse la Wilder Viera. Atento, Zamudio controla el balón. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0172-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Torte y Beef. Carnes 100% chaqueñas. Encara Maná ante la marca de Arzamendia. Insiste Maná. Va a jugar sobre la zona derecha con Marcos Riveros. Pide Chiquito Jiménez la pelota para el 9. Busca Jiménez. Anticipa Wilder Viera. Pelota del capitán de Cerro de Arzamendia. Sale jugando con el Pachi Carrizo. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroca en Chile. Completa tus datos y subí la foto de tu factura en cel.com.py/Albirroca. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Vino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Se está yendo el partido aquí en cancha de Nacional, en el Arsenio Rico, ganando Cerro Porteño frente al conjunto vetrinense 5-2. Busca Mendoza, controla, levanta centro, pelota para Del Valle, Arzamendia la marca. La pelota se va a perder por línea de fondo, será córner, no, lateral cerca del banderín para Trinense. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le quedan 30 segundos al partido. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se va metiendo, atención, carga Enzo Benítez, Bobadilla para el cesto, le queda a la Benítez, cabecera del área, Damián Bobadilla, punta, no va a rematar o no, insiste Bobadilla, pico larga y termina perdiendo la pelota, se viene Trinense con De la Cruz. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin la entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Día ITU en punto Parma, los martes hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito ITU y 35% con pagos QR. En punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Anay, el último ataque de Trinense, centro al área, la marca por parte de Brote en el fondo, la pelota le va quedando en la salida el Pachi Carrizo, contragolpea Cerro, va el Pachi Carrizo, señores, ¿habrá tiempo? No, no hay tiempo aquí en cancha de Nacional, el árbitro Méndez dice, señores, esto no va más, lo ganó Cerro, lo ganó el Ciclón, lo ganó el equipo de Bernay, Trinense 2, Cerro Porteño 5. Relató Jorge Casal. En instantes voy con Germán, comentario final de Jorge Niño Sosa, una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Vamos hasta Germán, parte baja. No sé si ahora podrán o no hablar los directivos de Cerro que estaban allí hace rato con una custodia importante de seguridad, Germán. Siguen custodiados, Jorge, pero acá estamos en compañía de César Aquino, directivo de Cerro. Don César, para la audiencia de fútbol a lo grande, ¿qué puede decir? ¿Qué goleada, no? Y justo en la previa del Superclásico. Bueno, como dijiste, una antesala del Superclásico, esperemos que nos vaya bien, nos preparemos bien este resto de semana, lleguemos bien al domingo y sea un éxito total otra vez. Qué importante esta levantada del Ciclón, ¿no? Justo en este tramo del torneo, donde todavía hay posibilidades, quieras o no, hay todavía posibilidades de campeonar. Sí, nosotros tenemos que prepararnos bien nomás, ganar todos los partidos que nos toca y después ver qué pasa con el que va adelante nuestro. Importante la levantada de rendimiento de Carrascal, el surgimiento de Peralta que se va aceptando cada vez más el juvenil, varios puntos altos en Cerro, nuevamente hoy al igual que en el partido pasado. Y todos están procurando, están peleando por el puesto, a cada uno que siempre que le toque jugar que le salga todo bien. Muchísimas gracias.
A la palabra de César Cucho Aquino aquí. Por el Y aquí se metieron 5 hinchas. Primero uno, después otro. Cero control de la policía. Del lado este, uno fue a pedirle a Jiménez la camiseta. Allí se metió un cuarto, no, quinto, sexto. Con el griterío de la gente después. Los policías que no pueden con los hinchas. Algunos sí le hacen alguna llave, cosas así. Pero todo es lo malo. Burlaron la presencia allí policial y entraron 5 o 6 hinchas allí en la zona baja. Creo que Jiménez fue uno de los que le terminó entregando la camiseta y otros. Gentileza de la TV, si no fueron a la pausa, me va a decir Gerardo. Siguen, Jorge. Siguen. Carrascal, la figura Cerro, definitivamente del partido. Pero ahora, bueno, la confianza también que me ha dado el cuerpo técnico, eso también conlleva a que se vea reflejado durante el partido y por ahí la libertad de coger los tiros libres, de llegar al área y convertir goles, también el trabajo de la semana y del balance que se hace con el profe de todo este trabajo que desde que llegó. Sos en estos momentos la figura de Cerro, autor de 2 goles, pero déjame preguntarte, ¿sos consciente de que no estabas rindiendo lo mejor, todo lo que vos le habías mostrado al público de Cerro anteriormente en una fase de tu carrera? Sí, claro, el futbolista tiene altibajos, uno es consciente, pero uno silenciosamente tiene que seguir trabajando, porque esa es la única forma de uno volver otra vez a ese buen nivel que uno quiere estar para que el equipo, para uno poder ayudar al equipo. Rafael Carrascal, ante que nada, felicitaciones. Ángel Barrientos te saluda. Hola, Ángel. Bueno, Rafa, decía durante la transmisión junto a Rubén Darío que si no es un buen gol no vale, me parece la temática para Rafa Carrascal por el antecedente del golazo que habías hecho ante Resistencia.